Bueno, hacemos el inicio entonces. Muchas gracias y bienvenidos a todos por estar en un quinto taller docente ya. Bueno, nosotros como equipo PEM, ¿cierto? Y entendiendo, ¿cierto? Estos encuentros como un espacio para compartir, ya estamos todos bien en confianza, así que saludando a todos ahí, ya estamos todos conectados, así que nada, pues dar la bienvenida, ¿cierto? Como equipo a esta jornada de hoy. Estamos bien contentos Hola, hola. de que podamos estar, ¿cierto? Conectados y su participación. Así que vamos a simplemente dar el inicio. Como ustedes ya saben, hemos tenido una semana bastante movida con harta actividad. Desde ustedes también hay muchos de nuestros establecimientos que son parte, ¿cierto? O tienen enseñanza técnico-profesional. Ha sido una semana importante, un día importante, y también nos avisaron por interno varios establecimientos que estaban en algunas ceremonias hoy día del mes TP, ¿cierto? Y de la enseñanza técnico-profesional específicamente. Así es que, de todas maneras, como siempre, grabamos estas sesiones, ¿cierto? Y luego las replicamos y las vamos a subir al aula P. ¿Ya? Así que nuevamente, bienvenidos, y yo los dejo con el equipo docente, con Carlos en esta mañana, ¿cierto? Y Patricia, que nos van a dar, ¿cierto? O nos van a presentar el trabajo que tiene que ver con responsabilidad y aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Solo mencionar que nuestra querida Marce está con licencia, así es que ahí la vamos a tener un poquito lejos de nosotros durante un tiempo, así que también a ella le mandamos un abrazo y ánimo, ¿cierto?, para que se nos recupere nuestra Marcelita. ¿Ya? Así que damos inicio. Antes de eso, Danito nos va a sacar la foto oficial. Así que aún no, Muchas Carlito. gracias. Carlito, Lo por siento, favor. Carlito. Puedes retirar la pantalla, por favor. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Los que no saludé, que se están integrando, ¿no es cierto?, a este taller. Quinto taller ya que está realizando el equipo PEM Pase ULS. Como pasa el tiempo, así que les quería invitar, por favor, si podrían prender su cámara para la foto oficial, por supuesto, para el comunicado correspondiente de esta maravillosa actividad realizada por mis colegas de enseñanza media. Muchas gracias, saludos don Orlando, Dana, un gusto, don Cristian por allá también, Drinita, Alejandro, Claudia, no sé si está por ahí, Taina, don Miguel, la señora Ninfa por ahí, si podrían prender sus cámaras, si es que están, para poder comenzar a sacar la fotografía. Muchas gracias. Oh, Taina, eres tú, ¿cómo estás? No te había reconocido. Muchas gracias, aquí ya tenemos las cámaras listas, estamos ok, entonces vamos a sacar la fotografía a la cuenta de 3, 1, vamos a esperar que don Alejandro se quede, ahí sí, ahora sí nos vemos todos muy bien, 1, 2, 3, muchas gracias y que disfruten la jornada del día de hoy, y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Danito. Ya, entonces, simplemente comenzamos ahí, querido Carlos. Oye, primero que todo, tomarme unos breves minutos para saludar, ahora sí de manera oficial y en rol de justamente mentor o acompañante en este proceso formativo a todas las personas, las comunidades que forman parte de la red de liceos, establecimientos educacionales base en el Quilimarí, Choapa. Mi nombre es Carlos Contreras, para quienes no me conocen, con algunos de ustedes tengo el placer y el honor de haber compartido también en terreno presencial en cada una de sus provincias, así que también ha sido un gusto volver al nido, como dijeron algunos de los integrantes del equipo base que me recibieron de muy buena manera, y en este caso un rol bien especial que es compartir conocimiento. Efectivamente, la idea es dialogar, compartir, conocernos un poco. También agradezco de antemano a Patricia y a Marcela, que han sido tremendo equipo y también nos han permitido generar este brainstorming, contrastar nuevas ideas. Y esa es la razón de por qué tenemos esta presentación tan llamativa y tan colorida como también categorizó Patricia hace un rato. Efectivamente, porque estamos incursionando en distintos recursos, distintas herramientas, y ustedes quizás ya conocen esta que nos permite generar estas infografías interactivas como un website,
donde solo presionando algunos botones nos permitirá también entregar información, tanto a nuestros colegas en algún momento, como también a nuestros estudiantes, que son nuestro destinatario más importante. Así que vamos a comenzar con un video inicial, y de antemano les digo que puede ser una tremenda herramienta para instalar el tema de la responsabilidad, porque lo primero que hay que hacer justamente es generar ese diálogo con los estudiantes, y hoy en día el video ayuda muchísimo como un gran recurso para ello. Así que lo vemos y lo analizamos. Hablemos de responsabilidad. Hoy os voy a pedir por favor que os quedéis hasta el final del vídeo, porque lo que voy a compartir con vosotros hoy es el concepto más importante del desarrollo personal bajo mi humilde punto de vista. Si tuviera que elegir un solo concepto de desarrollo personal para enseñar durante toda mi vida, sería este, y no me cansaría nunca de hacerlo. Primero quiero que entendáis qué significa ser responsable. La Real Academia de la Lengua Española lo define como obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona. En la parte de obligado discrepo, ya que en muchos casos, como vamos a ver ahora, la responsabilidad es una opción y no una obligación. Pero estoy totalmente de acuerdo con la segunda parte de la definición, responder de alguna cosa o de alguien. Según esta definición que vamos a dar por válida, ser responsable puede ser, en su forma más básica, levantarse cada mañana para ir al trabajo, no perder las llaves, cuidar de tus hijos correctamente, o lavarte los dientes 3 veces al día. Los ejemplos son evidentemente innumerables. Supongo que en esta parte estamos todos de acuerdo. Así que ahora podemos ir un poco más allá y profundizar más en el significado de esta poderosa palabra. Si ser responsable nos obliga a responder por alguna persona y nosotros somos técnicamente la máxima autoridad de nuestra vida personal, blanco y en botella. Bingo. Ser responsable significa también responder por ti mismo, por todas y cada una de tus decisiones. Ahora es cuando esto se pone divertido. Ahí te va. Ser responsable es, en su máxima expresión, asumir la responsabilidad plena sobre todas y cada una de nuestras decisiones y nuestras acciones. Esas decisiones y acciones que moldean nuestro futuro y que definen nuestra situación actual en la vida. Como un artesano que moldea una vasija con arcilla. Cada vez que aplica cierta presión sobre la arcilla para darle forma a la vasija, está tomando una decisión. Y el resultado final de la vasija dependerá de dónde y cómo se haya aplicado la presión. Cada vasija tendrá su propia historia, su propia forma, será mejor o peor, pero será única y será lo que es por el artesano que ha tenido. Tú eres la vasija y el artesano que le da forma. Y si tu vasija se deforma durante el proceso, no puedes culpar a las herramientas o a los callos de tus manos o a este o al otro, porque eres tú quien decide cómo y cuándo se le da forma. Da igual si tu jefe es un incompetente o si tu compañero es un enchufado o si el de la moto está en una mejor posición que tú porque sus papás tienen dinero. Todo eso es irrelevante porque son circunstancias de la vida sobre las que no tienes ningún control directo. Y lo único que puedes hacer es tomar las riendas de tu caballo y dirigirle hacia donde quieres que se dirija, sin mirar atrás y sin mirar a los lados. El otro día vi una charla muy interesante de Tony Nadal, que es tío y fue coach de Rafa Nadal durante la mayor parte de su carrera. Como seguramente ya sabéis, Rafa es un tenista español que ya es una leyenda de dicho deporte. Pues decía Tony en su charla que un día después de un partido que Rafa perdió, este le dijo: «Es que hacía mucho calor». Y Tony le contestó: «Vaya, no sabía que hacía mucho calor solo en un lado de la pista, qué cosa más extraña». Todo esto con un tono evidentemente irónico que se puede casi masticar. Y lo que estaba intentando transmitirle a Rafa era que él había sido el único responsable de la derrota. Podría hacer calor, pero el calor es el mismo para todos. Si has perdido porque has jugado mal, y punto. Tony decía: «Es muy fácil buscar justificaciones, pero nunca una excusa nos hizo ganar un partido». Y qué gran verdad. Como dueño que eres de tu casa, no permites que ningún vecino entre en ella y tome decisiones por ti. No es tu vecino quien decide si cambias el suelo del baño, eres tú. Y si tomas la decisión de cambiar el suelo y la obra no sale como esperabas, no vas a la casa de tu vecino a reprocharle. Sin embargo, cuando tomas una mala decisión personal que de alguna manera afecta a tu vida, sí culpas a tu vecino, y a tu pareja, y a tus padres, y a tu jefe, y a todo el mundo, menos a ti. Responsabilidad es no perder la cartera, pero también es aceptar que cuando fracasamos, lo hacemos por razón de nuestras decisiones. Y si no tienes ya suficientes responsabilidades en la vida, ¿por qué querrías asumir plena responsabilidad sobre la tuya? Pues porque ser responsable te empodera. Y empoderar es dar poder. Te concede pleno poder para autogestionar tu vida, te hace único dueño y señor de la misma. Cuando te haces responsable de tu vida, todo se vuelve menos una cuestión de culpar y más una cuestión de sacrificio. Pones la pelota en tu tejado y te devuelve a la realidad de que tú eres la única persona en este mundo que determina tu éxito y tu fracaso. Y amigos, es maravillosa la sensación de ser único responsable de la vida de uno mismo. Y aquí te va una grande. Hasta que no seas rey de tu vida, no vas a ser feliz.
Espero que este concepto suponga un cambio revolucionario en tu vida y que te dé la perspectiva que necesitas para sentarte en tu trono y comenzar a dirigir tu vida por todos los frentes. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber con un comentario o con un me gusta, y si quieres disfrutar de más contenido de valor, suscríbete al canal ahora. Pues bien, vamos a invitarlos en primera instancia, porque seguramente un video siempre te invita a pensar en varias cosas. Seguramente aparecieron informaciones, frases, comentarios, incluso alguna metáfora o alguna idea que te llamó la atención. Te invito, colega, a que puedas escribirnos en el chat, hagan arder el chat hoy día. Nos interesa mucho recoger su información que están pensando con estos estímulos que estamos presentando, y justamente en una temática que ya nos manifestaron en las 3 provincias, una temática sumamente difícil de abordar con estudiantes de enseñanza media, como es la responsabilidad. Ya te estamos entregando un primer video que a ellos les va a gustar, el Draw My Life, el dibujar la vida, como dice esta técnica, efectivamente, es muy cercano a ellos les gusta esto del dibujo acompañado con un audio y video, así que bien interesante para que lo puedas tener. Recuerda que también tendrás el link con todo este kit de contenidos al finalizar esta presentación. Y como es tradición, comenzamos con las definiciones, ya lo adelantábamos un poquito. Según el Oxford Language University, ¿cierto? Efectivamente, que es el diccionario de la Universidad de Oxford, que toma en cuenta esta polaridad que existe en torno a la palabra responsabilidad. Mira, el número 1 dice cualidad de la persona responsable, ¿ya? Lo toma como un punto positivo, es decir, para cubrir este puesto buscan a una persona con responsabilidad, o sea, una característica positiva que tiene que ver con ello, ¿cierto? La responsabilidad. Pero mira, inmediatamente, como acepción número 2, ya sabemos que nuestro lenguaje acepta varios significados, es polisémico, tenemos la circunstancia de ser culpable de una cosa, lo toma como algo más bien negativo. ¿Ah? Me ha quedado claramente demostrado, en este caso, como lo dice el ejemplo, que se haya exento de responsabilidad del caso. O de repente usted es responsable de su vida. ¿Cuántas veces en rol de orientador o de orientadores nos hemos visto diciéndole eso a los estudiantes? Háganse responsables de su vida. Ahora lo interesante es que a nivel semántico tenemos que tener mucho ojo en si lo estamos orientando hacia una línea positiva o hacia una línea negativa, en torno a cómo comunicamos el mensaje de la responsabilidad, de ser responsable de una carrera en el futuro, o por supuesto de otro tipo de elementos que puedan ser necesarios e importantes para ellos en su formación tanto personal como profesional. Vamos avanzando. Una de las inquietudes que se plantea también en torno a la responsabilidad en el aula es cómo trabajarla. Ustedes, colegas, bien deben saber, efectivamente, una de las columnas dentro de la planificación de clases, donde nosotros tenemos mayor libertad, efectivamente es la columna de la actividad. Lo demás son objetivos, indicadores que vienen dados muchas veces a nivel ministerial, desde nivel central. Sin embargo, en la columna de la actividad donde nosotros desplegamos nuestra máxima creatividad para poder diseñar los procesos pedagógicos que queremos que impacten en el aula con nuestros estudiantes. Entonces, obviamente recurrimos a la literatura académica, también a algunos libros, pero fíjate que más que la información que encontramos en papers, nos llamó mucho la atención, mucho más una información, o más bien un arquetipo, un modelo que se presenta en un libro, ¿ya? Por esa misma razón nosotros realizamos esta matriz que ustedes pueden ver acá, que básicamente sintetiza los factores clave para evitar el fracaso escolar y obviamente fomentar la responsabilidad de nuestros estudiantes. Y esto lo tomamos, ahí está la referencia, del libro Cómo evitar el fracaso escolar en secundaria, que es de la serie Orientación y Tutoría del Ministerio de Educación y Ciencia de España. Efectivamente, ahí hay diálogo con cosas que son muy similares a las que pueden estar pasando en nuestra aula, y nuevamente te invito a que utilices el chat y que nos comentes ya estás realizando alguna actividad como esta, si es que ya has implementado alguna metodología de esta índole, o incluso si ya te estás planteando también realizarla en las próximas semanas, por supuesto, dentro de tu contexto. ¿Cuáles son los factores clave los que están en esta columna? Ya, como les indico. Voy a ampliar la pantalla para que se pueda apreciar correctamente. Ahora sí. Ahí sí, eso te iba a decir, Carlito, que faltaba ampliar para que se vea. Muchas gracias. La rúbrica a que llegar los mensajes desde el interno, que efectivamente siempre nos salvan para la visualidad. Muchas gracias a Giovanna y a todos los que están atentos a este proceso. Efectivamente, como les contaba, los factores claves se los voy a leer, son los siguientes. Mira,
Las actividades deben ser motivadoras, deben tener una actividad también de evaluación inicial para poder generar estos conceptos de responsabilidad. Esto no lo digo yo, lo dice el autor del libro, junto con su equipo, quienes investigaron estos factores, ya para que no me crucifiquen. Sin embargo, es lo que está como referencia. Número 3, actividades de desarrollo, ya poder lograr también ese tipo de actividades de consolidación, actividades de refuerzo, actividades de regulación que también son sumamente relevantes, y por último, actividades de ampliación. Vamos a ir revisándolas brevemente una por una y consisten en lo siguiente. Consideración número 1 sobre las actividades motivadoras. Ojo, debemos considerar los intereses de los estudiantes hoy día, ya no de ayer ni de antes de ayer. Esto es muy importante porque efectivamente hoy los estudiantes han mutado post pandemia sus intereses, tanto personales como profesionales. Los colegios polivalentes están tomando la bandera del emprendimiento, tanto a nivel organizacional como de aula, como algo muy positivo, que efectivamente va a impactar de buena forma, ya que a muchos estudiantes les interesa emprender. Lo importante es llegar con un buen mensaje y cómo motivarlos para que esas ganas de emprender los motiven también a desarrollar trayectorias postsecundarias, porque emprender no significa no estudiar, significa prepararse también para ser un buen emprendedor o emprendedor en el futuro. Así que eso también es muy importante, tanto a nivel de emprendimiento como de otra índole. Las motivaciones de los estudiantes cambiaron radicalmente y hay que empezar a observar, a escuchar, a analizar hacia dónde va esa brújula de la que estamos hablando en este momento. Consideración número 2 es las actividades motivadoras. Considerar siempre conocimientos previos, ¿cierto? Eso es muy importante. Buscar nuevas estrategias también en lo digital, como de repente un video puede darnos un pretexto también para poder conversar y analizar sobre estos elementos. Y el tercero son las perspectivas y las visiones de futuro. La perspectiva como concepto justamente tiene que ver con ello, con dibujar el futuro, ver qué va a pasar, ya es casi metaforizar una bola de cristal, ¿cierto? Y poner a nuestros estudiantes en esta perspectiva de, oye, ¿cómo te imaginas tu futuro? ¿Cómo va a ser? Ya, más que, insisto en la definición, hazte responsable de tus actos, de tu futuro de manera punitiva o castigadora, podríamos tomar también esa alternativa donde mostramos a nuestros estudiantes un abanico de posibilidades y que tomar responsabilidad no es tan malo, que nadie te va a castigar y que no duele, que en muchas ocasiones puedes ganar mucho. Y a eso principalmente estamos pensando esta charla, especialmente también en cómo puede llegar a nuestro destinatario más importante, que son los estudiantes. Dicho esto, actividades de evaluación inicial. Siempre realizar actividades simples, mediadas por listas de comprobación. Es una recomendación. Es una lista de comprobación. En un ratito más, en el último botón que me toque exponer, te voy a mostrar ejemplos para que te los lleves, para que tengas esto a la mano y en algún momento, si lo quieres utilizar, tendrás, como se dice, comillas, un torpedo digital para que así también puedas recurrir a esta información en el momento que corresponda. Las actividades de evaluación inicial también es importante recoger los datos, ¿cierto? El chat hoy en día en el mundo digital es una muy buena herramienta. Sabemos que nuestros estudiantes no están abriendo todas pantallas, díganme que no. Efectivamente tenemos ese problema, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante? El chat te da una posibilidad para recoger datos de que el estudiante está avanzando en su proceso curricular. Entonces, utilicémoslo como una manera de incentivar también la participación y que efectivamente incluso es más pensada a nivel de análisis. Después, tenemos cómo usaremos estos datos recolectados. Nos planteamos, yo creo que a ustedes también les ha pasado esto. Oye, tenemos toda esta información de las evaluaciones diagnósticas a principio de año, principio de semestre. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? ¿Usamos todo? ¿Usamos solo un poco? ¿Verdad? Mira, la respuesta acá, esta es una decisión pedagógica. No es malo jerarquizar en ocasiones y darte cuenta que quizás un curso tiene habilidades descendidas en comunicación oral, en pensamiento lógico-matemático, ¿verdad? Que son habilidades específicas, pero de repente me voy a casar con una de ellas este semestre y desarrollo un plan para poder potenciarla y luego quizás el segundo semestre desarrollar la otra con mayor fuerza o ahínco. Como les digo, es una decisión pedagógica, ustedes son profesionales de la educación y efectivamente tienen todas las herramientas para tomar este tipo de decisiones para sus comunidades educativas. En el caso número 3, actividades de desarrollo. Acá nos ponemos un poco más profundo, por esa razón les recomiendo las escalas de apreciación numérica, ya que también se las voy a mostrar como ejemplos para que no digan, oye, está hablando de conceptos vanos, ¿cierto? En realidad tenemos abajo algunos ejemplos interesantes para que se los lleven y que por supuesto ustedes después nos cuenten si les aplicaron, si les resultaron, ¿cierto? Y qué efectos provocan. Hay que convertirse en pequeños investigadores en nuestras comunidades educativas.
Les recomiendo, o más bien la consideración en el caso número 2, considerar la relación entre dos variables previas al diseño y la planificación docente. Acá tenemos el tiempo es súper importante. Ustedes saben, mira, un segundo semestre donde hay septiembre, después Halloween, y al final una Navidad, estamos cortitos de tiempo, ¿cierto? O sea, hay muy poco tiempo para generar acciones que muchas veces son muy grandes, muy ambiciosas, y justamente el faro es el aprendizaje esperado. Si tú mides el aprendizaje esperado y lo cruzas con el tiempo, vas a encontrar tremendas estrategias. Cuéntenos en el chat si les hace sentido lo que comentamos, si lo están aplicando, si es que se les ocurren nuevas estrategias también para poder implementar en este ámbito. Seguimos avanzando. Nos encontramos con la retroalimentación acompañada de buscar estrategias para el uso de instrumentos de evaluación, como una clase en sí misma. Esto que suena tan enrevesado es básicamente que tome su pauta, tome su instrumento de evaluación, ¿cierto? Sea el que sea, y que lo pueda utilizar incluso como un instrumento de análisis y tomarnos quizá 45 minutos o una clase completa para poder utilizarlo y que los estudiantes les quede realmente claro en qué se equivocaron y en qué realmente acertaron en su instrumento de evaluación. Se los debemos como docente y créanme que tienen muy, muy buenos resultados a nivel de aula. Si vamos a las actividades de consolidación, acá yo recomiendo también, en breve vemos el ejemplo, una rúbrica, una escala de apreciación descriptiva que me permita quizás tener más sustrato, más recursos, más herramientas para poder entender este lineamiento o el proceso de aprendizaje que nuestros estudiantes están viviendo. Por esa razón también les recomiendo redacción de indicadores graduales, ¿ya? Como el punto 4 hacia el punto 1, ¿cierto? Que vamos a tener que verlo en breve, tienen una puntuación real y que efectivamente nos permita recoger información, que eso es lo que realmente es una evaluación. No es castigar, no es medir, ¿cierto? Es principalmente en recoger información sobre el proceso evaluativo de nuestros estudiantes. Y sé que a veces hacer una rúbrica, ustedes me deben decir, oye, igual es tarea compleja, ya, pero en ocasiones hay que hacerla. O sea, es importante generar variedad de los instrumentos con los que voy a recoger datos, y cuando se nos genere ese, por ejemplo, corte creativo, como se les llama en ocasiones, ¿cierto? Cuando estamos de repente, uy, ¿de dónde saco ideas para poder generar nuevas estrategias y herramientas? Les dejo acá un link que se llama Rubik's, ¿cierto? For Teachers, que está en español por lo demás, y les va a permitir buscar indicadores que les sirvan a ustedes para poder tomarlos, ajustarlos, rediseñarlos, reajustarlos a sus realidades educativas, pero ya tienen una base, por ejemplo, para ciertos trabajos o proyectos, y así de esa manera también tienen una herramienta digital para poder elaborar este tipo de instrumentos de recogida de datos, dígase evaluación. Número 5, ya vamos acercándonos al cierre de esta parte. Actividades de refuerzo. Lo mismo que una escala de apreciación numérica es una escala Likert. Te voy a estar mostrando en breve el ejemplo de ello, ¿cierto? Te invito también siempre a detectar los indicadores de sentido, a darnos cuenta en qué nuestros estudiantes están fallando más, para así ajustar esas tuercas, y eso solo lo dan los datos si es que los instrumentos están bien diseñados, ¿cierto? Si hay indicadores que miden y recogen lo que tienen que recoger. Finalmente, el espacio para la reflexión pedagógica en torno a los indicadores recolectados. Es importante que no solamente sea un pasar y pasar de evaluaciones, pruebas, ¿cierto? O instrumentos, sino que también de alguna forma podamos reflexionar en torno a los indicadores, o más bien a las informaciones que podamos recoger respecto de los procesos formativos de nuestros estudiantes. Pero aquí en las actividades de regulación, imagínate, recién en el punto número 6, estoy pensando en una prueba de papel o lápiz, en una prueba escrita, ya sea a nivel papel digital o de cuestionario de forms u otros que ustedes deben manejar. ¿Por qué? Porque debería para un docente ser el último recurso, considerando el escenario digital en el que estamos hoy. Probablemente un cuestionario no me va a arrojar tantos data, a mucha diferencia, por ejemplo, que va a ser lo que va a hablar Patti en un ratito más, que efectivamente tiene que ver con desafiar a nuestros estudiantes frente a un problema. ¿Ya? Lo que sí es muy importante, hacer este trabajo previo de diseño pedagógico a nivel de planificación y de instrumentos, para yo no encontrarme quizás con muchas sorpresas o tantas variables intervinientes en el proceso que viene después. O sea, la invitación siempre es a pensar los procesos evaluativos y planificación, obviamente antes, pero no solo eso, sino que también
darnos cuenta que esto que suena tan frío y tan estructurado nos va a permitir recoger los mejores datos cuando estemos viendo in situ, en pleno, el proceso pedagógico, cuando desafiemos a nuestros estudiantes frente a efectivamente un trabajo que sea demandante como un problema, un proyecto u otro que se le presente en esta índole o en esta línea. Y finalmente, actividades de ampliación. Colegas, díganme si no, siempre tenemos uno o a veces varios estudiantes aventajados en nuestras aulas. ¿Sí o no? Hay un estudiante que te dice, ya, profe, ¿y qué más? ¿Y qué más viene? ¿Con qué más me va a sorprender? Yo ya terminé la actividad, mientras los otros de repente están a la mitad, ¿verdad? Las actividades de ampliación son justamente para estos estudiantes. Plantearlos siempre como un desafío, ¿cierto? Puede ser un desafío en tu aula. Yo sé que hay directivos también acá y también puede ser un desafío para tu organización. Es decir, cómo de repente un colegio entero, esto ha pasado en Chile, en España, en otros lugares también, cómo un colegio entero de repente se une frente a un solo problema, a un solo proyecto para resolver un problema, y dan cuenta de un gran desafío donde todos están articulados para poder desarrollarlo. Y esto tiene un proceso pedagógico pensado, pero imagínate la articulación que tiene que ver entre cada uno de los ejes, cada uno de los elementos que estamos conversando y cada uno de los docentes, los directivos que integran y por supuesto también las comunidades educativas. No olvidemos que también acá hay padres que están educando junto a nosotros, hay incluso, mucha atención con esto, personal no docente, el non-teaching staff, son muy relevantes para todas las personas que forman parte de una comunidad educativa y coeducan con nosotros también, desde los auxiliares de aseo, como también las personas que trabajan en ámbitos administrativos y que no están directamente en un aula, pero que efectivamente también colaboran en los procesos formativos. Por eso también ahí es muy importante en las actividades de ampliación generar incentivos, pueden ser las antiguas décimas, ¿cierto? Pero yo sé que ustedes son muy creativos y van a buscar otros sistemas para poder incentivar a sus estudiantes, que sobre todo tienen que ver con las motivaciones, ¿ya? Ahí yo creo que tenemos quizás más sesiones más adelante para hablar sobre ello. Una cosa que es el último concepto que les dejo como inquietud, es el concepto de tracks, ¿ya? Y el concepto de tracks es algo que se utilizó en Alemania y que ha dado bastantes resultados, que es cuando tú no lo haces patentemente, de manera directa, ¿cierto? Diciéndoselo al estudiante. Tú estás en el nivel 1, 2 o 3, pero de alguna manera tú internamente como docente manejas manejas datos de tus estudiantes y en ocasiones eres capaz de agrupar esta campana de Gauss que debemos conocer, ¿cierto? Donde hay alumnos más aventajados, otros que probablemente van a hacer el trabajo más promedio y otros que van a quedarse un poquito quizá más atrás. Pero eso es porque justamente hay habilidades descendidas y es lo que estamos trabajando en el día de hoy. Visualizar esas habilidades nos van a permitir, primero, esas habilidades descendidas, hacer un plan para apoyar a los que están más atrás y, por supuesto, también siempre apoyar a cada estudiante en su proyecto personal, porque hoy en día, al parecer, hacia allá va también la configuración de este tipo de herramientas, hacia el proyecto personal de los estudiantes y cómo van conformando estos elementos en esta línea. Entonces, para finalizar mi exposición, efectivamente tengo la pregunta final, ¿cierto? Que es cómo evaluar la responsabilidad, gran tarea. De hecho, cuando nos planteamos este desafío en el equipo docente fue como, ¿cómo evaluamos la responsabilidad? Algo que parece tan abstracto, algo sobre lo que no se ha escrito tanto en la literatura académica también por lo demás, pero sí tenemos información y sustrato para hacerlo. Entonces, como elemento número 1, yo les hablaba de la lista de comprobación, y con mucha atención acá porque es una herramienta que les puede servir mucho, queridos colegas, tiene que ver con lo siguiente. Usted acá, en una lista de comprobación, puede tomar solo un indicador, imagínate lo que le estoy diciendo, un indicador clave, estrella, fundamental, más la lista de sus estudiantes, y con ese indicador ir evaluando a través de una escala numérica, como lo puse al lado, ¿cierto? El avance o el proceso de cada uno de sus estudiantes. Imagínense, no sé, hacen esta evaluación para la diagnóstica, por ejemplo, y después lo contrastan al final del semestre. Pueden tener un comparativo de cuánto avanzó el estudiante de 1 a 5. ¿Ya? Estamos pensando en psicometría, estamos pensando en instrumentos que les van a permitir a ustedes también respaldar de manera fácil y rápida vuestro trabajo, que es un trabajo docente que es pensado y que es planificado. Entonces, acá efectivamente tengo, por ejemplo, 3 apellidos inventados por lo demás, pero acá, por ejemplo, tengo el indicador de muestra lectura reflexiva de un texto durante su disertación, a través de citas, le pongo un paréntesis, ¿cierto? Recuerda que el indicador siempre tiene que ser observable,
No puede ser nada que no podamos ver que esté en el aire, ¿cierto? Tengo que verlo a través de las palabras, de la escritura, de alguna evidencia, de algún diseño, pero tiene que haber algo observable, ¿cierto? En el caso número 2, las escalas de apreciación numérica no son nada más ni nada menos que también las conocidas como escala Likert. Ya, a mí me gustan mucho las escalas de 1 a 5, como están viendo acá, ¿verdad? Que es este fragmentito. ¿Por qué? Porque me permite ver la escala de grises de los estudiantes, en cada uno de los estudiantes. O en el caso de una escala de apreciación numérica, tomar un indicador, como justamente el que estaba acá arriba, que era demostrar la lectura reflexiva de un texto sobre responsabilidad, ya que estamos hablando sobre ese tema. Pero mira, por ejemplo, yo acá desgloso, usa citas textuales o referencias al texto que son contextualizadas. Puedo evaluar de 1 a 5, ese es gradual. Relaciona el texto leído con otros textos orales. O sea, todo eso yo lo puedo evidenciar en una disertación, en un texto o en algún otro proceso, y esto sirve para todas las asignaturas, ya que recordemos que los tipos de evaluación y las evidencias de evaluación son muy similares para cada uno de nosotros. Y finalmente, la escala de apreciación descriptiva, que es la rúbrica. Mucha atención acá. Muy diferente. Mira, tenemos el mismo indicador, demuestra lectura reflexiva del texto durante la disertación, y acá tenemos un desglose que se muestra en decreciente. Tienes 4 puntos, es que demuestras la lectura acabada del texto, pues usa citas textuales y referencias, y además contextualizando con una reflexión crítica durante su disertación. Hay disertaciones que son notables, o sea, tenemos que ponerles 4 puntos, pero de repente hay un estudiante que se limitó a lo suficiente, que es demuestra la lectura del texto mediante uso de citas textuales durante su disertación. Ya, puede ser una disertación en cualquier ámbito, sin embargo, esto debería estar dentro del lenguaje científico de cualquier asignatura. Ahora tenemos el siguiente gradual, mira, demuestra escaso conocimiento del texto durante su disertación, para finalizar con el punto 1, que es la mínima puntuación. Demuestra nulo conocimiento del texto durante su presentación. ¿Se dan cuenta cómo va en decreciente? De alguna manera, ya tú tomes la decisión de que quieres trabajar con una rúbrica, con una escala de apreciación numérica en formato Likert, o incluso con una lista de comprobación, donde solo necesitas un indicador más la lista de tus estudiantes para poder hacer algún gradual hacia el lado, efectivamente ya tienes una batería de posibilidades para poder ir utilizándolas, ¿cierto? Viendo qué indicadores de tu asignatura también se podrían insertar acá y cómo podría utilizarlo también para hacer estos contrastes en esta línea. Les invito, colegas, a que puedan ver básicamente, a conversar, ¿cierto?, en el chat también sus apreciaciones, si les parece relevante, si lo están aplicando, si les sirven este tipo de instrumentos. Y recuerden, esto lo van a tener como link, así que va a ser un kit de herramientas para ustedes. ¿Ya? Si algún día dicen, oye, el otro día estábamos en el taller PEM y esa herramienta me podía servir para planificar tal cosa, lo vas a tener. Recuerda, ya vas a tener esto en tu correo electrónico para que así también tengas ese respaldo en esta línea. Eso principalmente por mi parte. Ha llegado el momento de que obviamente nos planteen sus preguntas por el chat, y por supuesto también ya le dejo el pase a nuestra querida Patita, a nuestra querida Patricia, que nos va a comentar en este momento sobre qué es el aprendizaje basado en problemas. Disculpen, ahí se nos activó un video que justamente, mira, por algo se nos activó, antes de que le dé el pase a Pati, efectivamente, estas 2 pantallas es una actividad de ampliación para ustedes. ¿Ya? Hoy día no los vamos a ver en conjunto, pero le hemos dejado un cortometraje de cómo trabajar responsabilidad, un cortometraje animado muy bonito. Si es que ustedes necesitan en algún momento material para llevarlo a sus aulas, ¿verdad? Ahí tienen una selección. Y por otro lado también tenemos un video de profesores catalanes que están hablando sobre el aprendizaje en base a problemas, porque es un material complementario que les puede servir extra, ¿cierto? Esta es una actividad de ampliación para ustedes, para nuestros profesores aventajados que forman parte de esta red de El Quilimarito, para que componen el programa PASE PEM de la Universidad de La Serena. Eso principalmente. Patita, estás por ahí, cuéntame. Buenos días, estimados profesores, un gusto volverlos a ver y encontrarnos con ustedes. Primera cosa, antes de empezar con lo que yo voy a exponer un poquito, si le cierro el ojo izquierdo, es porque algo me cayó en el ojo, no es que le esté cerrando el ojo, estimado profesor o profesora, ¿ya? Así que no vayan a pensar eso, tengo algo en el ojo que no me lo he podido sacar durante la mañana y estoy ahí, así que es por eso. ¿Ah? Quería darle un poco también para decirles qué me estaba pasando y por qué me veían como con un espejito y con la cosita, era porque trataba de sacar algo. Bueno, estimados profesores, bienvenidos, como decía, gusto verlos. Es tan rico poder compartir con ustedes que espero que hoy día también irnos con
algo, o sea, poder entregarle algo a ustedes y también irnos con esto rico que es de compartir con los colegas, porque yo también soy profesora de aula desde hace muchos años. Yo llevo ya, ¡ay, qué feo! Van a decir, 27 años de docencia en aula, y durante todo ese tiempo he podido trabajar con chicos que van desde, a ver, me ha tocado en algún momento tomar algún primero básico, ¿ya? Por esas cosas de la vida. He trabajado obviamente con muchos chicos de enseñanza media en el área de matemáticas, soy profesora de matemática, y con adultos, con universitarios, con gente que está tratando obviamente de sacar estudios después como de 16, 20 años, así que imagínense, me ha tocado de todo un mundo de estudiantes. Así que vamos a partir hoy día porque quiero compartir un poco de lo que es el aprendizaje basado en problema, que esto es una metodología que está enfocada obviamente a estos nuevos tiempos, porque la educación va cambiando, es tan dinámica que con el pasar de los años va cambiando de acuerdo a los requerimientos que tiene la sociedad. Por lo tanto, es súper importante ir conociendo estas nuevas herramientas. Así que Carlos aquí nos va a poner en modo presentación ya nuestra PPT en la cual me voy a apoyar. No les voy a hablar de cada PPT en particular, pero vamos a ir pasando algunas en honor también al tiempo que ustedes tienen disponible, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el tiempo es importante y para ustedes muy importante, porque siempre hay muchas tareas que hacer. Muy bien, nosotros hoy día estamos hablando de la responsabilidad y el aprendizaje basado en problemas. Carlos intervino en la parte de la responsabilidad y cuando yo estaba trabajando en la parte de aprendizaje basado en problemas, dije, en realidad, esto está muy ligado, ¿ya? Entonces, me puse a mirar cómo lo podía enfocar. Así que si vamos, Carlito, con la siguiente slide, ¿ya? Bueno, ahí estamos nosotros los más bellos, pues. ¿Ah? Pasamos de largo, nos pasaron así como rapidito. Vamos a lo siguiente, ¿ya? Dijeron, hoy día no, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una pequeña definición de lo que es el aprendizaje, que obviamente todos como profesores tenemos este concepto integrado, ¿ya? Y aquí habla Pozo de que es un proceso interno, obviamente súper complejo, ¿ya? Porque va a depender también de la persona, ¿ya? Y se manifiesta a través de todas estas modificaciones de nuestra conducta. Y esto es de manera más o menos permanente, así que si vamos a la siguiente slide, Carlito, mi Carlito es tan amoroso, muchas gracias por ayudarme, Carlos, hoy día. Bueno, aquí está lo mismo que acabo de decir. Nosotros constantemente estamos recibiendo información del medio ambiente, de nuestros profesores, de nuestros colegas, y obviamente esa información se reordena con lo que nosotros ya tenemos o ya conocemos. Y luego, ¿qué vamos a evidenciar? Una nueva estructura de conocimientos y procedimientos, ¿cierto? Todo va a ir cambiando. Y vamos nomás, Carlito, ¿ya? Porque yo sé que implementar todo esto del ABP al principio es un poco complejo, porque nos cuesta entender esto. Sobre todo yo personalmente, desde que vengo desde hace muchos años haciendo clases, nos cuesta un poco acomodarnos a estas nuevas metodologías, ¿ya? Pero nos cuesta entender también al principio que ya el aprender no se puede hacer de una manera pasiva, como dice ahí, porque antes nosotros, como yo le decía a mis estudiantes, un día nos parábamos, inclusive habían unas tarimas antiguamente que el profesor se subía arriba y estaba como dando su lección, y éramos la estrella, ¿ya? Hoy en día ese rol lo tiene el estudiante, ¿ya? Ya no es una tarea pasiva el aprender, porque el estudiante aprende con el medio ambiente y aprende por la actividad que tiene con las cosas y incorpora nuevos esquemas de conocimiento a lo que obviamente ya conoce previamente, ¿ya? En la siguiente slide vamos a ver cuál es el desafío para nosotros, para los profesores. Nosotros tenemos que transitar de este enfoque que era centrado en nosotros a este enfoque donde el estudiante es la estrella principal, ¿cierto? Él es el centro de este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Y
obviamente dejamos de ser nosotros los transmisores de información y tenemos que promover la participación de nuestros estudiantes, ¿ya? Si vamos a la siguiente slide, vamos a poder ver que esto se lo voy a dejar para que ustedes lo vean, ¿ya? Así que vamos a pasar a la siguiente, Carlitos, por favor, ¿ya? Que eso es importante. Como decimos en esta presentación, en esta slide, el ABP es una estrategia de enseñanza y aprendizaje. Nosotros vamos a potenciar varios saberes y habilidades, o vamos a consolidar habilidades de pensamiento, ¿ya? En donde nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar esto en la mente, el saber hacer, el saber ser, es decir, las habilidades, las actitudes, habilidades de pensamiento, obviamente, y habilidades también procedimentales. Si continuamos con esto, ¿cuál es el objetivo del ABP? Que nosotros queremos que nuestros estudiantes se involucren en la actividad, ya no queremos estudiantes que se sienten y no escuchan, ¿ya? Queremos también que el estudiante plantearle un desafío cognitivo donde él se involucre, donde hay una iniciativa, hay una motivación, y también va a surgir, miren, en el punto 2, vamos a promover la responsabilidad del propio aprendizaje del estudiante, ¿ya? Entonces, además de eso, vamos a trabajar la parte actitudinal, ¿ya? Y también el ABP se encarga de construir una base conceptual, ¿ya? Ahora, esa base conceptual puede ser profunda, también es flexible, y también tiene cosas muy relevantes, ¿ya? Una parte importante que hoy en día nos cuesta mucho con los chiquillos, que pucha, que nos cuesta que desarrollen estas habilidades sociales donde pasan mucho en el teléfono, se saben comunicar perfectamente por WhatsApp, pero al momento de tener una comunicación con un adulto, con un compañero, a veces nos cuesta. Entonces, el ABP favorece o desarrolla las habilidades sociales, porque van a tener que compartir con sus compañeros, van a tener que debatir respecto a ciertas respuestas, ¿ya? Y respecto a cómo se van a plantear ante ese problema que ha presentado su profesor, ¿ya? El ABP, además de todo esto que he ido hablando, desarrolla también habilidades que tienen que ver con la evaluación crítica y la búsqueda de un conocimiento permanente. Ellos van a ser capaces de compartir con sus compañeros, de ver de qué si la información que presenta sus compañeros van a poder, obviamente van a poder decir a partir de los conocimientos que ellos tienen si es correcto, si está por un camino que no corresponde al problema que plantea su profesor. Si vamos a la siguiente slide, ¿ya? Aquí vamos a caracterizar un poco el ABP. Obviamente nosotros sabemos que es una estrategia de aprendizaje activo donde se involucran los estudiantes, está centrado en la resolución de problemas, ¿cierto? Y está centrado, como dicen, el tercer punto, en lo que hacen los y las estudiantes y no en los contenidos, o en nosotros, ¿ya? Como dice ahí, el contenido es el pretexto perfecto para construir nuevos saberes, ¿ya? Porque ellos van a empezar a investigar, ¿ya? Uno le va a encender la mechita y ellos van a empezar a buscar información, ¿ya? Nuestro rol aquí es secundario. Nosotros estamos solamente observando y vamos a ir, obviamente, también motivando a los estudiantes y vamos a ir por allí interviniendo cuando sea necesario, ¿ya? Nosotros vamos a facilitar todo este proceso a través de, obviamente, la organización y la planificación del trabajo que demanda el ABP, ¿ya? Y una cosa súper importante al momento de trabajar con el ABP, estimados profesores, es que lo primero que tenemos que hacer, y es lo más difícil, es establecer esta ruta de este trabajo con esta metodología, ¿ya? Y antes de planificar, nosotros tenemos que considerar qué es lo que saben mis estudiantes, hasta dónde es necesario para que enfrenten esta nueva situación problemática que yo voy a plantear, ¿ya? Es
obviamente este contexto donde está inmerso este problema va a potenciar el trabajo de los chiquillos, ¿ya? Y de los estudiantes, del equipo, y también va a favorecer también a nuestra comunidad, porque también es importante que favorezca a la comunidad escolar, ¿ya? Por lo tanto, esas preguntas son súper importantes plantearlas antes de establecer esta ruta. Ahora, al momento de planificar, si vamos a la siguiente slide, ¿cierto? Al momento de planificar, uno como docente tiene que primero pensar en los objetivos de aprendizaje y si obviamente lo que yo voy a hacer está alineado, articulado, o sea, en mi metodología está articulada con el objetivo de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, súper importante tener en consideración esa que esté articuladito el objetivo, la metodología y luego la evaluación, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que diseñar esta situación problema, ¿ya? En la que van a tener que trabajar los chiquillos, ¿ya? Tenemos que establecer una normativa de trabajo, ¿ya? Para el trabajo tanto en equipo y el trabajo individual. Y tenemos que delimitar los tiempos que va a durar la actividad, ¿ya? Y también, súper importante para ustedes, sobre todo en esta modalidad, regular las sesiones de consulta, porque si no, estimados profesores, van a llenar de correo, ¿ya? Y de sesiones online. Entonces, hay que regular las sesiones de consulta, ¿ya? Por otra parte, nosotros en la ABP lo podemos utilizar, por ejemplo, para lo siguiente. Si Carlitos me cambia la slide, lo voy a poder compartir con ustedes, ¿ya? Por ejemplo, ¿para qué lo vamos a utilizar? Ahí Carlito me está pidiendo que no, esperemos un ratito. Mientras tanto, les voy a ir contando que nosotros podemos utilizar el ABP para que identifiquen y resuelvan algunas situaciones de problema, ¿ya? Y obviamente que depende de cada una de las disciplinas, ¿ya? En las cuales están trabajando. Van a elaborar juicios y van a tomar decisiones, obviamente fomentando el razonamiento en el momento en que ellos discuten respecto a la información que es relevante y aquella que hay que descartar. Van a hacer un análisis reflexivo respecto a las posibles respuestas, ¿ya? Esto genera también en ellos, obviamente, como nuevamente aparece la autoconfianza, el sentido de la responsabilidad, que ya hemos hablado con Carlos, ¿ya? Y nos permite que obviamente ellos van a encontrar respuesta individual a esta realidad que les están planteando, esta realidad que nos está rodeando. Vamos a generar en ellos hábitos de autoaprendizaje, van a aprender a trabajar en equipo, porque a veces, pucha, que les cuesta a los chiquillos trabajar en equipo. ¿Ah? A veces no se llevan bien con algún compañero, no trabajan, hay algunos que trabajan y los otros yo digo, hacen grupo nomás, ya pues chiquillos, le digo yo, todos tienen un rol, es que todos tienen que trabajar, ¿ya? También favorece la capacidad de comunicación, porque pucha que nos falta hoy día comunicarnos e interactuar con el resto de las personas, sobre todo después de esta pandemia, ¿ya? Vamos a tener nos va a costar mucho empezar a comunicarnos de manera presencial, ¿ya? Y también, obviamente, interactuar con el resto, ¿ya? Y lo más importante aquí, dentro del ABP, es que uno quiere que los chiquillos y las chiquillas adquieran una actitud positiva ante el aprendizaje y que no sea también una cosa como, ay, tengo que hacerlo por obligación, ¿ya? Sino que aprendan participando de las actividades y que lo hagan de manera autónoma, ¿ya? Y los contenidos los van aprendiendo de manera dinámica, o sea, en relación con el método, los van a ir adquiriendo, ¿ya? Y otra cosa súper importante, saben ustedes, de que siempre nos quejamos nosotros cuando llegamos, porque todos nos quejamos del resto. El de media se queja del de el profe en la universidad se queja, todos somos así, aquí vamos a estar con cosas. Yo soy profe de media, yo, no es por nada, pero yo, cuando me preguntan, yo soy profesora de matemáticas, ¿ah? Y me encanta estar en el aula, así que
Eso es súper relevante al momento de cuando uno decide esta profesión, debe tener súper claro lo que quiere. Y yo lo que quiero, al igual que usted, es que mis estudiantes logren los aprendizajes. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender un montón de herramientas que existen. Y hoy en día es mucho más fácil porque tenemos la tecnología de nuestro lado, ¿cierto? Bueno, como les decía, nosotros siempre nos quejamos que los chicos, volviendo un poco, nos quejamos de que nuestros estudiantes no tienen habilidades de investigación. Y uno de los, de los objetivos plantea por allí que nosotros tenemos que generar esas habilidades. Entonces tenemos que de alguna manera hacer que ellos empiecen a desarrollar estas habilidades, ¿ya? Para que cuando tengan que estudiar o dependiendo de lo que vayan a hacer en su futuro, obviamente ya tengan algunas habilidades para poder enfrentar obviamente algunas pequeñas investigaciones o simplemente estas habilidades también sirven para la vida diaria, ¿ya? Vamos a la siguiente, Carlito. Bueno, nosotros el año pasado, un poco para recordar, el año pasado trabajamos en la reunión. Y de hecho, la presentación, por si acaso, estimados profesores, todavía están en la página de PEM, así que ustedes pueden visitarla, pueden revisarla, ¿ya? Yo hoy día traté de dejar en 5 pasos cómo aplico el ABP, ¿ya? Una es cuando les presento el problema para que ellos hagan un análisis individual y grupal. Luego lo van a explorar, para ello van a hacer una lluvia de ideas, van a conversar respecto del problema, obviamente, si es de matemática, el problema seguramente va a estar inmerso en eso, pero también puedo tomar otras áreas, puedo ser un problema integrado, ¿ya? Utilizan el razonamiento, el proceso de razonamiento, analizan datos, ya van a crear algunas hipótesis respecto de la resolución de este problema, ¿cierto? Ahora, aquí los estudiantes, ¿qué van a hacer? Van a interactuar y van a presentar sus propuestas, ¿ya? Por lo tanto, a partir de esta exploración que ellos hacen del problema, ¿qué van a hacer? Se van a ir al punto 3, que está en la siguiente slide, que es hacer un plan de trabajo, ¿ya? Así que le voy a pedir a Carlito si te puede pasar a la siguiente, porque allí, en ese plan de trabajo que ellos van a hacer, van a determinar primero las labores que van a hacer cada uno, qué estrategias van a usar para encontrar o información, o las van a consultar algunas fuentes, algunos expertos, ¿ya? Van a establecer su plan de trabajo. Luego de que salieron a realizar este plan de trabajo, obviamente ellos van a adquirir conocimiento, van a generar aprendizaje y obviamente luego, después de que lo adquieren y generan este aprendizaje, se van a reunir nuevamente con su grupo de trabajo y van a plantear lo que han aprendido y van a examinar si pueden resolver el problema con lo que ellos han aprendido, ¿ya? Y obviamente van a discutir respecto de cuál es la mejor manera de resolver el problema, ¿ya? Y obviamente van a aplicar todo lo aprendido a esta situación. Si vamos a la siguiente, en el punto 5, yo traté de reducirlo al máximo. ¿Qué van a hacer mis estudiantes? Van a presentar los resultados. Esto lo pueden hacer a través de una presentación, a través de un trabajo escrito, o podemos utilizar los dos, ¿ya? De hecho, nosotros, a la vez de todos estos pasos que yo fui hablando, ¿ya? Nosotros podemos evaluar a los estudiantes durante todo este proceso. Tenemos una infinidad de momentos en los cuales los podemos evaluar. Mientras Carlitos va a pasar a la siguiente slide, ¿ya? Entonces nos vamos a poder dar cuenta que cada uno de estos pasos que nosotros describimos previamente, que son estos 5 pasos, ¿ya? Es motivo para que nosotros vayamos evaluando, ¿ya? Nosotros obviamente podemos evaluar la preparación, la organización, los aportes de los chiquillos, ¿ya?
tanto en estos procesos que por allí hablan los procesos grupales y en los individuales. El ABP nos permite evaluar todo esto, la reflexión y el análisis que realizan para comprender el problema, la hipótesis que es súper importante, cómo recogen ellos la información, ya, si revisan bibliografía, si es relevante la bibliografía, ya, cómo se organizan también para solucionar el problema, la calidad de la estrategia que utilizaron para resolver los problemas, qué camino van a utilizar mis estudiantes para resolver, qué soluciones encontraron, cuáles efectos tienen ella y por cuál obviamente el equipo va a decidir cuál es la mejor respuesta al problema planteado y obviamente las habilidades comunicativas, ¿ya? Todo eso lo podemos obviamente nosotros evaluar y para evaluar hay algunos instrumentos. Esos instrumentos se encuentran en la presentación anterior. Sin embargo, como no quería extenderme más allá de la presentación, aparte que hoy día hemos estado bien teóricos, ustedes van a decir, ¿y el juego, Patricia, dónde está? Hoy día no les traje juego. No les traje un juego porque hoy día iba a mostrar un poquito más extenso en la parte teórica. Sin embargo, voy a compartir con ustedes en PEN algunos instrumentos que les van a servir para evaluar el ABP, para que ustedes los tengan en consideración y los puedan utilizar o los puedan, simplemente, si ustedes quieren adecuar, los puedan hacer, ¿ya? Por lo tanto, yo no sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta, este es el momento su momento, estimados profesores, de plantearlo, si tienen alguna consulta, duda. Hoy prometo que la próxima clase yo les voy a traer, la próxima clase, pues, miren, el próximo taller voy a traer una herramienta para que ustedes la puedan utilizar en sus clases, porque ya no les traje herramientas, ¿ya? Así que tengo una deuda con ustedes. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, por favor, estimados profesores. Sean bienvenidos tanto a Carlos, yo, si hay algo que necesiten o que quieran contarnos su experiencia con el ABP. Para nosotros es súper importante que nos cuenten cómo ha sido la experiencia de ustedes al momento de aplicar el ABP. Si hay alguien que quiera contarnos respecto de... Hoy día estamos un poquito callados, parece que es día viernes, estamos medio cansaditos ya. Yo los entiendo, porque tenemos toda una semana con los chicos. Así que no veo alguna consulta. Ahí la idea, Patita, es mencionar que, claro, pues motivar a los docentes, ¿cierto? A los profes que nos acompañan hoy día, los colegas, que nos puedan contar un poquito sobre esta metodología. Anteriormente, ¿cierto? Nosotros habíamos visto sobre el ABP, el otro ABP, ¿cierto? El aprendizaje basado en proyectos, y se confunde a veces con el problema, ¿cierto? Entendiendo que ahí hay algunas diferencias, como tú lo manifestaste, quizá tiene más aplicabilidad a una clase específica, digamos, una asignatura, que es más fácil generarlo de esa forma, pensando que el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto?, es un poco más extenso o permite, ¿cierto?, integrar otras asignaturas. Aquí quizás pues, es más directivo, digamos, se puede utilizar mejor en una sola asignatura, y claramente, ¿cierto?, los problemas, uno en matemática a veces piensa que el problema es como los problemas que uno pone en matemática, ¿cierto?, alguna situación, pero entendiendo que estas problemáticas, digamos, que se generan o que se proponen al estudiante en esta metodología, es un problema complejo, digamos, que es mucho más estructurado que solo 2 o 3 datos, sino que permita al estudiante tener que generar el propio recurso de información, ¿cierto? Que hayan efectivamente, tiene que estar en algún momento del problema, digamos, el espacio para que el estudiante hayan datos que conozca, ¿cierto? Según lo que ustedes hayan hecho en sus clases, pero también, ¿cierto?, con desafíos que le permita que el estudiante necesite y tenga que buscar información aparte para integrarla y resolver este problema. Entonces,
hay que siempre tener un poquito de cuidado en cuál es qué vamos a utilizar como problema, evaluarlo bien, no es tan, digamos, fácil, sino que hay que poner harto cuidado en elegir el problema en sí, digamos, que debe ser bien completo y debe tener varias ahí, como mencionaba la Pati, ¿cierto? Algunas características especiales que cumpla efectivamente todo este proceso del paso a paso que nos mostró. Jovita, hay algo súper importante, yo creo que siempre lo que nosotros nos cuesta como profesores, inclusive a nosotros que somos de matemática, ustedes comprenderán lo que es para un profesor de matemática redactar, ya es un desafío. ¿Ah? Y realmente cuesta bastante. Sin embargo, hay una pequeña herramienta que generó una colega de la universidad, que es para poder redactar el problema, ¿ya? Que es lo que más cuesta. Entonces, esa pequeña herramienta no la incluí, pero se las voy a compartir porque puede ser de utilidad al momento de sentarnos a redactar, que yo creo que eso sí que cuesta, así como cuando uno tiene que escribir, cuando uno se tiene que sentar a escribir, al principio cuesta mucho, pero después cuando ya empieza, ya no es tan complejo. Así que voy a compartir ese trabajo que creo que puede ser una herramienta de apoyo para ustedes. Carlos, no A sé si... propósito, sí, también justamente dos cosas importantes. La primera, acabo de dejar en el chat para todos los integrantes de este Zoom el link de la presentación que acabamos de ver, con la presentación en PPT descargable, justamente hace alusión a la BP, los videos y por supuesto también las ventanas con cada uno de estos indicadores e instrumentos o fractalidad de instrumentos que compartimos con ustedes. La idea es que, como dijo Patricia también en su presentación, lo puedan adaptar, utilizar, copiarlos, pegarlos, ¿verdad? Moverlos, ingresar también sus propios indicadores. Y a propósito del aprendizaje basado en problemas y la responsabilidad, me gustaría comentar dos casos de éxito que a mí por lo menos me parece muy interesante y que pueden incentivar también la conversación en el día de hoy. Vamos a hablar de uno de mi área y otro que no es de mi área. Yo soy profesor de lenguaje y filosofía como mi primera titulación, efectivamente, así que comienzo por el de lenguaje. Hubo un niño en Argentina que detectó la gran problemática de que su barrio, de vulnerabilidad por lo demás, ¿cierto? En un contexto de alta vulnerabilidad, efectivamente, había muy pocos niños que sabían leer, incluso más, habían pocos padres, abuelos, tutores, personas que cuidaban a estos niños que no les leían efectivamente de manera adecuada, sabiendo que justamente cuando tú eres pequeño, de los 0 a los 5 años, la lectura es clave y esencial, por lo menos escucharla de manera oral desde un adulto, desde un modelo. ¿Ya? Por esa razón, él desarrolló, en base a este problema, un proyecto que era adopta a un lector, a un pequeño lector, y que efectivamente eran niños de enseñanza básica que ya sabían leer y que buscaban a estudiantes, conectaban con las familias de estudiantes de educación parvularia, educación de párvulos, ¿verdad? Y estos chicos y estos pequeños le leían a estos niños. Entonces eran un poco padrinos de lectura y estaban fomentando justamente esa habilidad, viendo que había un problema, porque efectivamente no había fomento lector en ese contexto. Y ya sabemos ya que si no hay lectura, no hay escritura, no hay oratoria, no hay nada que comunicar, ¿cierto? Y por otro lado, en un caso de ciencias, hubo un establecimiento en Colombia que tomó la problemática del calentamiento global y la crisis medioambiental como bandera de lucha. Y de esa manera se casaron con este problema a nivel organizacional y no solamente en la sala de ciencias, sino que en otras asignaturas también tomaron esta problemática y la empezaron a desarrollar con distintas estrategias de solución desde la vereda de los estudiantes. No estamos, a ver, ¿cómo decirlo?, generando un espacio para generar activistas ni nada por el estilo, ¿cierto? Solamente lo que estamos diciendo es que hay problemáticas que son relevantes para los estudiantes y que obviamente se pueden tomar porque son una motivación para que ellos puedan desarrollar soluciones a nivel comunicacional, a nivel de conexión, a nivel de internet incluso, o de estrategias digitales o presenciales que se puedan desarrollar
para resolver este tipo de problemas. Entonces, nuevamente los invitamos a cuestionarse, a recordar si es que ustedes en algún momento llevaron un problema relevante a su sala y cómo reaccionaron sus alumnos también a este desafío de resolvamos juntos este problema o resolvamos juntos este desafío que le hemos planteado. Así que el micrófono abierto para ustedes y por supuesto también lo estamos leyendo en el chat. No se peleen, sin miedo, chiquillos. Nosotros nos mordemos, no se preocupen. La idea es intercambiar ideas, ¿ya? Hoy día estamos como día viernes, todos así como ya Claro, o pasaditos. consultar a los docentes que si han podido utilizar esta El metodología, ABP, que claro. quizás no es tan conocida, digamos, como otras, pero que puede ser una herramienta. No sé qué les pareció, si tienen ahí algo, profe Dana. Dana. Su manito Sí, ahí. de hecho, por ejemplo, yo trabajo ya varios años participando en los clubes Explora de investigación e innovación científica escolar, y nos ayuda bastante generar una pregunta. Partimos antes de ver qué vamos a trabajar, porque con han surgido, partimos en el primer año que participamos con Explora, con temas de astronomía. Después el año siguiente, robótica. Después el año siguiente, con el tema de la pandemia, hicimos una investigación social. O sea, partimos con una pregunta relacionada con el contexto, cómo nos afectan las cosas que están pasando en el mundo aquí en La Higuera. Y de ahí hoy aparecen ideas interesantísimas que a veces, cuando nosotros nos formamos como profesores, nos piden planificación y tener el currículum y súper estructurado por un tema de exigencia, de tratar de horizontalizar la educación, homogeneizar para mantener los estándares, pero caemos tanto en esa estructura que nos perdemos todas estas ideas que de los mismos estudiantes son súper interesantes. Son pequeños, porque igual uno trabaja con chicos tanto de primer ciclo, de enseñanza media, que a veces en la clase tradicional están súper así, con cara de aburrido, pidiéndole que por favor saque el lápiz, preguntando si es que trajo un cuaderno, porque a veces ni eso están así, a ese nivel de desmotivación. Pero con esto de las preguntas como que se creen el cuento que ellos están haciendo lo que les gusta. La pregunta, ellos están construyendo la respuesta, y el buscar ellos mismos esa información, uno solamente le hace el andamiaje, o sea, le explica que hay en internet hay respuestas para todo, de todo, entonces ahí uno les explica un poco qué páginas poder contrarrestar información, uno va haciendo como solamente para que no se desvíen tanto, pero es súper interesante, súper enriquecedor, y ojalá que quienes lo apliquen es una muy grata experiencia, se pueden obtener resultados muy innovadores, muy entretenidos con los chicos. Eso. Oye, gracias Dana por tu intervención. Yo quiero hacer dos alcances principalmente relacionados con las neurociencias aplicadas a la educación, y me hizo mucho sentido lo que dice Dana de La Higuera, que fue lo que entendí bien, ¿cierto? Eres de La Higuera, porque justamente nos sirve mucho ese constructo. Mira qué interesante, cómo nos damos cuenta de que problemas locales pueden ser muy similares a los problemas globales. Por ende, las soluciones locales que se puedan dar en La Higuera también pueden tener un impacto global si es que justamente el alcance, la motivación de los estudiantes pueda llegar hasta allá, sobre todo en el mundo interconectado que nos encontramos. Lo segundo, Dana toda la razón, las preguntas abren la mente, a diferencia de un dictamen, ¿cierto?, que generalmente cierra la mente de las personas. Las preguntas son capaces, tienen eso mágico de abrir la mente de las personas a nuevas posibilidades, y justamente son una gran motivación. Entonces también invitamos a los otros colegas también a que nos puedan contar su experiencia y qué preguntas les llamaron la atención o cómo les plantearon a nivel de preguntas, desafíos, ¿cierto?, algún problema a sus estudiantes y que hayan reaccionado correctamente.
Mira, por ejemplo, lo que nos comentaban en Explora, en temas de robótica, en justamente investigación social, que forma parte de algo que debemos empezar a hacer en nuestras aulas para generar impacto. Los escuchamos, colegas, por favor. Ya, buenas. Ahí. Buenas tardes, querido usuario. Cuéntenos su nombre y desde dónde nos habla, por favor. Ahora sí. Soy el profesor César Alarcón, egresado también de la Universidad de La Serena, Castellana de Filosofía, igual. Del 2008, así, hace rato. Por alguna vez por ahí haciendo clase en un colegio en Serena. Ahora estoy en Conbarbalá, en el Liceo Samuel Román de Conbarbalá. Créame que una de las cosas que yo, observando la presentación, me pareció, pues, no cuestionable, pero en el sentido de la práctica. Nuestros chicos no son disruptivos, sino que son demasiado pasivos. O sea, cuesta mucho hacerlos reaccionar. Nos enfrentamos, obviamente, a todos nos agrada la idea de que el estudiante participe, que se haga preguntas, que pregunte. Pero parece que por aquí no pasa nada, respecto como del preguntarme algo. Entonces, de hecho, los programas como de estudio, de enseñanza media en este caso, yo me enfoco específicamente en los terceros medios, tengo una asignatura que se llama Lectura y Escritura Especializada. Es la asignatura que de alguna forma se enfoca en la investigación, pero en la investigación de cosas que ya son, no en resolución de problemas. ¿Ya? Por lo tanto, es una suerte de... Yo le veo una vía de escape, ya que el lenguaje es todo, ¿cierto? Alguna vez lo hice en octavo, perdón para no perder el hilo de lo que empecé a hablar, alguna vez lo hice en octavo y me enfrenté a la idea de la lectura de los casos policiales, porque hay escritores que escribieron cuentos de corte policial y planteaban un enigma, hasta que el inspector decía, tal persona es culpable. ¿Y por qué? Entonces el desafío estaba ahí en resolver, ponerse en la mente del inspector y resolver el problema de criminalística tal y cual. Obviamente adecuando a los ciertos niveles que corresponden, pero como conocimiento previo, como asignatura, yo necesito que el chico tenga una relación, por ejemplo, con el mundo de las series de policía, por ejemplo, en cuanto a comunidades especializadas. Entonces lo pesco por ahí. Y varios de los me ha resultado fácil, o sea, más sencillo como que se adecuen al asunto, porque muchos ven series. Entonces digo, ya, este es el problema. Entonces, todavía estamos como en un nivel descriptivo. O sea, ¿en qué sentido? De que pregunto, ¿cómo es que llegó usted a esta solución? ¿Cómo es que este profesional llegó a esta solución? Pero ellos no son los que buscan la solución. Esto, obviamente, el aprendizaje basado en problemas le sirve mucho al trabajo de ciencia, porque tiene que ver hipótesis y todo. Pero este cabrón, con suerte está en un nivel en el que todavía no muestran el desarrollo de hipótesis. Pero con suerte van a entender lo que es una tesis. Entonces, nos enfrentamos a la deprivación cultural, que no es que alguien les haya hecho nada, sino que simplemente no pescan. No es que no tengan la capacidad, es que no les interesa. O sea, no está dentro, y uno digo, yo trato de comunicarme, harto con el como, ¿en qué están? ¿Qué están viendo? Algunos están pegados leyendo en Wattpad, y como un tema así, y por ahí me dicen, oye, ten cuidado con Wattpad, porque, bueno, es que publica de todo, es como 4chan, es como de todo. Entonces, claro, digo, no, yo les preguntaba simplemente para enriquecer mi conocimiento cultural. Pero considero que el análisis de literatura policíaca, lo que llama novela negra, ¿no? Sí, dentro de cierto nivel, por supuesto, puede ser muy útil para eso. Yo, como digo, lo intenté, lo utilicé y de alguna forma hasta cierto punto resultó, pero con preguntas más que nada como orientadas a la comprensión lectora, que son lo que traen los libros, los programas por ejemplo, para octavo, en aquel tiempo, ahora ya tienen que haber cambiado un poco. Pero como les digo,
no están fomentando ese tipo de cosas como una directriz así. O sea, uno ya incorporarlo como metodología me parece muy atractivo, pero yo lo pescaría por el lado de la novena policial. Lo Sería bueno, una colega, que tienes una alternativa, imagínate, o sea, ya estás explorando una beta. Sin duda, ser profesor hoy en día, quienes nos hemos dedicado a trabajar en aula, yo por lo menos durante mucho tiempo, supe siempre que era casi ser un etnógrafo, una exploración. Y cada colegio, cada sala, cada establecimiento educacional son diferentes, y efectivamente, por lo menos, colega, usted tiene una beta que son las novelas policiales, que yo concuerdo totalmente, que los textos policiales, los relatos policiales sí empiezan a incentivar justamente la posibilidad de generar hipótesis, porque esto no es que se nos haya ocurrido porque sí, efectivamente es una gran habilidad, una macro habilidad del siglo XXI que los estudiantes deben desarrollar en sus futuros contextos laborales. O sea, imagínate la cantidad de problemas. Si nosotros como profesionales enfrentamos muchos problemas hasta hace algunos años, imagínate lo que le corresponde a nuestros estudiantes vivir en la realidad post-pandemia. Yo les invito a ustedes también en su realidad educativa, ya que nuestro colega nos decía que nos hablaba desde Combarbalá también, muy bonita localidad, espero que tengan bonitos rayos de sol por lo demás por allá. Efectivamente, sí se nota que está iluminado. Efectivamente, yo creo que ahí hay una Acá hace el calor, no te interesante. Oye, cada localidad tiene su magia, su sello, Estamos ¿cierto? al lado de la cordillera. Y mira, ahí hay hartas cosas interesantes, porque justamente me hace relación con lo que decía Dana también, que justamente tiene que ver con la localidad. A veces hay problemas que a los estudiantes a nivel local, desde su territorio, desde su localidad, les afectan, les llaman la atención o los enardecen, los motivan. Y de repente buscar por ahí esas Bueno, motivaciones podrían ser una línea también de tenemos, trabajo desde esa vía. recurriendo a los medios de comunicación, aunque nunca me ha gustado recomendar la tele, pero, y de hecho no me gusta, pero puedo utilizar perfectamente la jueza o casos cerrados, porque todo se trabaja con el lenguaje. Entonces, este es el problema. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué? Y resolver esa situación. Son formas de abordar valiéndose de lo que hay, porque igual, como bien decía, claro, acá el contexto tiene sus cosas. O sea, compartimos el hecho de ser un área agrícola, compartimos el hecho de, bueno, allá no, bueno, en el caso de la higuera, ¿cierto? Está el tema marítimo y está el tema ganadero o agropecuario. Pero acá es fundamentalmente agropecuario. Y está esa cosa todavía de la cultura campesina. O sea, de hecho, yo les regalaría a mis estudiantes para que ustedes se regodearan. O sea, son, para mi gusto, demasiado pasivos. Sería increíble, ¿no? Pero son tan pasivos que llegan a dar rabia. Bueno, pero esa es la ventaja, por lo menos, que nosotros Claro. no nos encontramos con el problema de que sean disruptivos, que me interrumpan la clase, o que haya eso, que nada. O sea, estamos con una modalidad presencial para algunos, sobre todo para los que tienen más problemas de conexión, y la modalidad online sigue siendo tal cual, o sea, es mixto. Pero falta que me prenda el micrófono y me conteste o participe. Yo digo, sí, ¿está escuchando? Sí, no, nada. Silencio, cero. Entonces, ¿cómo yo voy a incentivar dentro de una clase, ¿cierto? Que el cabro chico se haga preguntas, que participe, que meta la cuchara? ¿Cómo? Si ni siquiera me contesta. O sea, nosotros estamos enfrentados a esa realidad y yo no quiero ponerme la venda de los ojos y decir, no, sí, todo lindo, perfecto, en el papel. Usted ya lo sabe. Y no quiero enojarme, así que mejor voy. Colega, gracias por la transparencia, nada más decirle, y además que estos son los espacios para visibilizar este tipo de situaciones que no solamente las estás pasando tú en Combarbalá, sino que muchos de nosotros en distintos niveles educativos. El no abrir pantalla, el no saber quién está hablando detrás, y efectivamente forma parte de lo relevante. Mira, Patricia, mira, y Orlando está levantando la mano para que también pueda compartir con nosotros. Le damos el pase entonces. Sí, gracias. Estaba escuchando atentamente al colega de Combarbalá y no puedo dejar de pensar en un libro que leí hace mucho tiempo que se llama El carácter del chileno, en donde refleja el cómo somos nosotros los chilenos. Entonces, pensando en esta metodología, pensando en nuestra
nuestro territorio, ¿cierto? Uno tiende a pensar de que todo va a ser como parejo, todo es como, yo voy a plantear una pregunta, voy a plantear un problema y voy a tener este retorno, digamos. Y efectivamente, conociendo los distintos lugares, eso no es así. Yo le encuentro toda la razón al colega, toda la razón, porque sucede que los chicos de ciudad son de un estilo y de una forma, y si tú le planteas un problema o le planteas una situación que resolver, tienen diversas herramientas para hacerlo. Por último, la interacción social hace mucho en ese sentido. Que no es lo mismo que plantearle ese mismo problema a un joven de una localidad con muy pocos habitantes, donde hay muy poco roce social, en donde la respuesta va a ser absolutamente diferente. O a lo mejor no va a haber respuesta frente al planteamiento de ese problema. Entonces, el ingenio, ¿verdad? Yo admiro al colega, lo escuchaba con el tema de la novela policial y eso, ¿verdad? Es ingenioso, es muy ingenioso porque está buscando, ¿verdad? Buscando el camino, cómo poder plantear un problema y que el chico piense, se cuestione, analice, en su medida, ¿cierto? En su nivel. Yo acá en La Higuera, soy de La Higuera también, tengo tecnología y arte. Y en la asignatura de tecnología, en la enseñanza media, es tremendamente complejo, porque son cuestiones de ciencia y obviamente con tecnología. Entonces, llevar a los estudiantes a cuestionarse cosas, a plantearse problemas, a una hipótesis, es muy difícil. No es menor la tarea. Si a eso le suma de que nosotros estamos trabajando de forma mixta, entonces nos encontramos con ellos 2 veces a la semana de forma presencial y otras 2 veces a la semana de forma virtual. Entonces es una situación muy compleja. Pero sí creo que la metodología, ¿verdad?, de enfrentar al estudiante a una situación en la cual él tenga que pensar un poquito, analizar lo que va a decir, es bueno. O sea, creo que no es similar esta metodología para unos y otros. Es muy diferente la respuesta que se va a obtener. Y ahí creo que ahí está el ingenio nuestro para ir viendo. Yo aplaudo al colega, realmente lo escuchaba y no podía no decir eso que estoy diciendo. Así que esa es mi presentación, mi postulación de ahora. Excelente, profesor Gerlando. Bueno, usted siempre ahí participando además. Y claro, como usted dice, es un desafío porque es como abrir la puerta, digamos, y uno recibe la respuesta del estudiante según, digamos, los niveles de participación que usted vaya viendo dentro de su aula, ¿cierto? Del grupo curso, ahora, digamos, en esta virtualidad. Así es que, y como decía también el profe César, ¿cierto? El colega anterior, agarrar de las cosas que uno identifica que los estudiantes pescan, o sea, lo que están metidos ahora, que como decía él, viendo series, esto de la serie un mundo, las películas de Marvel, por ejemplo, hay mucho de fantasía, pero también hay conceptos que se pueden llevar al trabajo en general de las asignaturas. Y empezar con quizás un video, una pregunta de un personaje, creo que puede ser el enganche, por último, porque uno a veces va, ¿cierto?, se organiza con las materias que uno tiene, los contenidos, y va con ese contenido, y uno sabe que el estudiante, si uno le pregunta sobre la ecuación diferencial, la ecuación de segundo grado, no va a pescar ahí la PPT o la pregunta, pero comenzar a preguntar sobre algún personaje, algo que motive, para que el estudiante entre por lo menos, ¿cierto?, a responder, a decir, sí, yo lo he visto, bueno, ¿y qué te parece? De a poquito ir agarrando, porque la verdad, como dice el profe, y yo creo que todos lo vemos acá, está difícil esto de captar la atención, porque además el estudiante está en su casa, uno no tiene idea si solo prende, es para que aparezca el nombre nomás, y como dice usted, al estudiante se le pregunta algo y no responde nada, entonces uno no sabe si no quiere responder efectivamente.
¿está o no? Ni siquiera la pregunta, ¿estará ahí de verdad el estudiante o hay alguien más que le encendió con su nombre, digamos, y no aparece? Yo justamente ayer hablaba con mi hija sobre esto y me decía ella, a mí yo no quiero participar porque me da vergüenza hablar en público y solo escucho que cuando la profesora responde, dice, o sea, hace la pregunta, yo me la respondo a mí misma y luego espero que la profesora diga, le salió el 5, le resultó 4 y ese sí, pero no le es llamativo abrir el micrófono, además que los estudiantes están sabiendo además, ¿cierto?, su contexto de adolescente, que no les gusta exponerse, no les gusta preguntar, menos abrir pantalla, como ya lo sabemos, las cámaras, pero creo que ahí puede ser una estrategia, que ahí muy bien lo decía el profe, agarrarse de estas cosas, estos elementos novedosos, y así como la tele, pues darle algún valor a eso, digamos, que para algo no nos sirva, digamos, estos series, películas, ¿cierto?, que en este contexto todos por lo menos han visto alguna película o alguna serie que está de moda, que uno pueda entrar por ese lado. Juana, me da la impresión que en InfoRego no estaba aplaudiendo, estaba pidiendo la palabra. Quiero preguntarle primero Creo que me equivoqué, estaba pidiendo la palabra. por Estaba favor. distraída. Adelante, bienvenida a esta sesión. ¿De dónde nos saludas, por favor? Sí, buen día. Soy profesora de educación, no, de tecnología, perdón. Antes de educación tecnológica del Liceo Alberto Gallardo Lorca y de otro colegio particular mencionado, ya. Y escuchaba al colega anteriormente en relación a la situación que le complica a él. Y en mi caso considero que la motivación no es problema, logro la motivación, ¿cierto? Pero me encuentro con dos factores que impiden que se pueda concretar un proyecto, una ABP, sea proyecto o sea problema. El primero es mantener esa motivación en el tiempo, ¿cierto? Y el segundo y primordial es la responsabilidad y la autonomía, ¿entiendes? Cuesta mucho que nuestros estudiantes logren ser autónomos, tener la iniciativa, ¿cierto? Empoderarse del aprendizaje y del proyecto. Y también pasa que ellos tienden a fraccionar, no juntan, por lo tanto, no logro que pasen a la otra etapa y lo ven como algo totalmente nuevo, ajeno a lo que había antes, entonces están muy encuadrados a lo que es un contenido muy pauteado. Por lo tanto, si no se les da una pauta, ya no van a ser capaces de seguir adelante, ¿comprenden? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se pueda trabajar ese proceso? De tal manera que el alumno se empodere, pero también entienda de que es un proceso, que son etapas que tiene que seguir y que no se tiene que adelantar y que tiene que ser él que asuma la responsabilidad de querer investigar, querer avanzar, ¿cierto? Querer mostrar productos. Entonces, es ahí donde yo siento que está como el pero, y en donde uno se quiebra la cabeza, y que se va dando precisamente en un tiempo en que también nosotros vamos quedando con menos tiempo se nos junta toda la parte administrativa, se nos junta el año en sí, ¿verdad? Entonces, no nos queda el tiempo como para sentarnos a evaluar, a quizás buscar dónde estamos fallando y luego también trabajar con el estudiante esa parte, la retroalimentación quizás, y encauzar el proyecto en sí. ¿Comprenden? Entonces, hacia esa parte me gustaría, en cierto modo, poder tener esas herramientas, o bien una orientación, como quizás también en algún momento conocer el trabajo de tecnología, que es una asignatura que no se presenta mucho, no se conoce mucho, y que cada docente la está aplicando según su criterio, ¿verdad? Porque no hay instancias de perfeccionamiento como lo hay para lenguaje y matemática. De hecho, hoy día yo estoy aprendiendo lenguaje mucho con los cursos de ustedes, y toda la vida he aprendido mucho lenguaje. ¿Ya? Aprendo ciencias, pero en tecnología no voy a encontrar esa instancia. ¿Comprenden? Entonces, por eso quise hoy día robarles un minutito como para que entreguen ustedes alguna sugerencia, orientación al respecto. ¿Ya? Y eso sería. Sería lo que yo creo que es la opinión que tengo en relación a estas ABP. Yo creo que con Patricia, en nuestro rol de académico,
justamente vamos a dar algunas respuestas a tu inquietud, Ninfa, y gracias por plantearla de manera tan clara por lo demás. En primera instancia, mira, tú nombraste dos factores, dos reactivos, dos ejes. Hablamos de la responsabilidad y de la autonomía. Y la primera respuesta la diste tú, totalmente, pero vamos a hacer un pequeño alcance. La responsabilidad, efectivamente, como tú manifestaste, está relacionada directamente proporcional a la motivación, ¿ya? Mientras más alta la motivación, más alta la responsabilidad. ¿Cómo podemos hacer ese engagement? ¿Cómo lograr el compromiso de los estudiantes? A través de algo que yo mencioné al inicio de la presentación, en nuestra red que dejamos ahí también planificada, que es la prospectiva, es decir, cómo nosotros nos metemos en la cabecita de nuestros estudiantes y nos damos cuenta de cuáles son sus motivaciones hacia el futuro, cómo ellos se imaginan trabajando, emprendiendo, que este concepto también les interesa mucho a los estudiantes, cómo se imaginan en su vida personal, profesional o de otro ámbito para poder extrapolar este problema que están resolviendo como algo realmente relevante que les va a servir en su vida futura. Porque seguramente a usted le ha pasado a todo. Oye, pero ¿para qué me va a servir esto a mí en el futuro la ecuación cuadrática, por ejemplo? No sé, ¿verdad? Si nosotros somos capaces de, en el relato y en el discurso, darle un sentido real en la perspectiva de futuro hacia nuestros estudiantes, tendríamos listo ese primer nodo que está como un poco desatado en Infa y que tú lo planteas en esta línea. En el caso de la autonomía, mira, va a ser súper extraño lo que te voy a decir, pero la autonomía se puede fomentar y se puede facilitar en los estudiantes a través de un proceso muy estructurado y que tiene que ver con nuestro rol como profesores, que se llama la elaboración de una ruta de aprendizaje. Si nosotros tenemos clara la ruta de aprendizaje, planificamos bien los pasos que el estudiante debe seguir, va a ser mucho más fácil, imagínate lo que te voy a decir, incluso de construir esa ruta y a veces mover algunas piezas para que quizá el estudiante logre llegar más rápido o ellos mismos te lo van a proponer. O sea, mientras haya una ruta estructurada de aprendizaje pensada por el docente, va a ser mucho más sencillo poder lograr esa autonomía, porque le estás dando ciertos parámetros para que se puedan mover autónomamente sin que se caigan a la piscina, como diría yo, o se vayan desde el barandal como los bebés, que seguramente más o menos la tónica. Ninfa, coméntanos si te hace sentido también y esperamos también la respuesta de Pat. Sí, me queda la duda en relación a la ruta, en sí, en qué consiste esa ruta, ¿ya? Y lo otro es el gran problema cuando encontramos que nuestros estudiantes no tienen un foco claro de proyectos futuros, comprende, entonces, pero uno les incita a que se proyecten, hay una comunicación adecuada, logran hacerlo todo, pero no tienen un proyecto futuro claro. Algunos tienen solamente como meta venir al liceo, o venir al colegio, ¿cierto? Algunos sacar su cuarto medio, pero ¿para qué? No lo tienen claro. Entonces, encuentra con eso uno. Y me queda la duda en relación a la ruta. Me gustaría que me lo explicara un poquito más, ¿ya? Por favor. Y de hecho, Patti desglosó en 5 puntos, en 5 pasos, ¿cierto? Los pasos, en este caso en particular de este taller, que es lo que corresponde al aprendizaje en base a problemas. Entonces, empezar por el planteamiento de la pregunta o del problema, ¿cierto? Después, hacer la lluvia de ideas y todos los pasos que ya explicó, efectivamente ya te dejarían, por ejemplo, 5 pasos para poder plantearle a estos estudiantes esto en distintos niveles, incluso plantearlos en semanas, en días, ya se simplifica un poquito más Ninfa. Patti, también ahí le doy el pase. En realidad yo no había intervenido mucho porque tenía un ruido al parecer, no sé si todavía persiste ahí en la comunicación, pero no es aquí en mi casa, esto está más silencioso que una catedral, mi casa, porque estoy yo solita nomás, ¿ah? Así que, claro, en realidad, profesora, yo la escucho, al principio, claro, es complejo plantearse con el ABP. Aquí con estos 5 pasos, queda como bien clarito en cómo lo voy a estructurar. Ahora, la motivación. Hay algo súper importante, motivar al estudiante para que participe de esto. Por ahí también hablaban los profesores de la motivación. ¿Cómo logro la motivación? Para mí también fue un tremendo desafío en pandemia motivar a mis estudiantes porque estaban todos con la cámara y hacerlos entender de estas distintas metodologías que tratamos de implementar. Y no me van a creer que el gran descubrimiento para mí, y yo creo que ustedes ya lo saben, porque yo ya lo he utilizado en los talleres con ustedes, los juegos. A los chiquillos pasan la mayor parte del día pegados con los teléfonos, esta famosa, ¿cómo les llaman?
estas como citas en las cuales juegan, que yo los veo allí, que tienen un nombre específico, yo me olvidé ahora, pero yo dije, ¿cómo llego a mis estudiantes para que me abran la cámara, conversen conmigo y poder compartir información? Y fíjense que fue un gran descubrimiento y fui descubriendo varias plataformas y en eso, jugando, abrieron las cámaras, me hablaron, los conocí, ¿ya? Y además, ¿saben qué? El gran descubrimiento que no solo me resultaba con mis estudiantes de colegio, con mis estudiantes universitarios, sino que también con mis colegas y académicos. Yo de repente me toca hacer talleres en la universidad con mis colegas y utilicé los juegos para ver, yo dije, voy a ver, capaz que me lleguen así, como que yo me van a tirar tomates, dije yo, de todas esas cosas. No, fíjense que fue la mejor estrategia con la que pude lograr que ellos se abrieran, participaran, jugaran y aprendieran a jugar. Por lo tanto, estrategia siempre vamos a encontrar, así como el profesor que contaba que él utilizaba las novelas policíacas, ¿ya? Pero estos 5 pasos son súper, hay que tenerlos claritos. Mira, lo primero, lo más difícil para nosotros como profesores es crear este problema. Para eso yo les voy a enviar una pauta para que lo puedan crear, ¿ya? Ahora, es súper importante también la motivación para los chiquillos, ¿ya? Por lo tanto, yo generalmente lo que hago con mi estudiante que me ha dado resultados es al principio contarles lo que voy a utilizar. Voy a utilizar esta metodología, cuál es el, por qué lo quiero utilizar y en qué consiste y cuáles son los pasos. ¿Qué es lo que yo quiero que ellos logren? Cuando yo lo comparto y les cuento cómo los voy a evaluar, ellos como que se abren un poco más. Y por lo tanto es súper importante. Ahora, si ellos no reaccionan, uno puede generar encender la mechita, ¿ya? Ser el catalizador de esto. Profesor, qué gusto verlo de nuevo. Me recuerda, no sé, ¿ustedes vieron Dora la Exploradora? ¡Ay, sí! Yo digo Dora Entonces, la una de las cosas, Exploradora. cuando pensó en eso, yo inmediatamente imaginé a todos dividirlos como ejemplo, si voy a estar presencial, o los que tengan mayor cercanía para interactuar por chat, de a 2, máximo 2. Está bien. Cada uno forma un equipo. Por ejemplo, si soy presencial, yo antes de que entren y todo la mañana, para eso requiero mi responsabilidad como profe también. 50-50. De ir a esconderles pistas en ciertos lugares. Y esas pistas tienen que hacerlos pensar. Me hizo también pensar bueno, en la antigua serie, yo soy de 45 años ya. Pero jamás me he distanciado en el fondo de ciertas cosas como ilustración, animación, entretenimiento. O sea, esto es parte de mi beta. Eso también soy dibujante, artista y todo. Entonces, como el juego que se llama Calabozos y Dragones, es de las bases de los juegos de rol. O sea, el juego de rol. ¿Sí? Este equipo es tal cosa y tiene que solucionar, y tiene estas y estas herramientas, igual que el Minecraft y juegos así utilizan esos juegos llamados de estrategia. ¿Por qué no? O sea, pienso que el teatro debiera ser una asignatura de currículum así. Todos tienen que tener expresión oral. Y una asignatura y una parte especial donde aprendan a mirar y a hablar en cámara, a hablarle a la cámara, a ser youtubers. La fantasía de todo adolescente. Bueno, ¿no? Actualmente, ¿no? Entonces, yo mismo tuve que meterme al tema de YouTube y grabar un par de cosas. Bueno, no me pescaron porque mis estudiantes no pudieron conectarse, tuve un problema. Ahí uno se encuentra con las dificultades tecnológicas, que acá la gente no tiene conexión, la parte rural sobre todo. Entonces, la pasamos mal, tengo que decirlo. Entonces, el liceo ha tenido que inventarse una cantidad de cosas para tratar de llegar a esos chicos. Entonces, en ese, se me prendió la ampolleta, así como, ¡pling! Donde la profe mencionó esa cosa de los juegos, lo que usted mencionó de los juegos. Ahí me acordé, como, Dora, Calabozos y Dragones, juego de rol, qué sé yo. Van buscando las pistas y solucionan el problema. Está silenciado el micrófono, profe. Que le digo, profesor, buenísima idea y se da cuenta que en conjunto entre nosotros vamos generando nuevas formas de una idea como el juego, poder ampliarla. Lo encontré genial, profesor. Realmente, no es por alabarlo, pero lo encontré, a mí, sí,
yo había utilizado todo lo que es la tecnología, pero claro, usted da con la herramienta como para poder hacerlo en el colegio, esconder pistas, lo encuentro lo más entretenido que hay, ¿ya? Y no, y la estrategia yo creo que es súper interesante, profesor, así que lo felicito. Me dio una nueva idea para mis clases. ¿No ve que estamos construyendo en conjunto? Ah, Patricia, profesor. y la tendencia va a la gamificación, ¿no es cierto? A insertar el juego en el aula, y no solo en el aula, sino que en distintas partes. Y nuevamente, Ninfa, mira, ahora sí nos está levantando las manos, no creo que sea equívoca la señal, así que quería la levantar estoy las manos, ¿ya? correctamente. Aprendiendo a ocupar Ya, Zoom junto al equipo sí. que pase. Vamos, pues. Ya, el detalle es que creo que no se entendió la idea ya. Bueno, yo utilizo mucho los recursos TIC, siempre los he utilizado, me gusta la tecnología y el juego de roles también, puesto de que yo comienzo prácticamente diciéndole a los chicos que ellos van a ser protagonistas en la búsqueda de soluciones en la asignatura de tecnología y por lo tanto van a ser investigadores y emprendedores. Ya les hablo mucho del emprendimiento. Por lo tanto, no son estudiantes, son emprendedores, ¿ya? Claro, he usado el tablet, la pizarrita, el botón, Kahoot, el WordWall y todas estas herramientas también, herramientas que orientan hacia lo que es la creación de proyectos como la Cartagan y lo demás, ¿ya? Lo que yo digo, en la motivación en esa parte de la clase no hay problema, se trabaja bien. ¿Ya? No ese es el punto es que el alumno se motive en su proyecto, en el empoderarse de su proyecto y que mantenga el proyecto y lo concrete de manera adecuada. Es ese, ¿por qué? Porque yo les estoy dando pauta, si le doy pauta funciona, si no le doy pauta no funciona. Nosotros trabajamos en tecnología en las etapas de un proyecto, en este caso yo estoy trabajando 7, ¿cierto? Partiendo por la etapa de identificación, la etapa de exploración, la de diseño, planificación, ejecución, evaluación y divulgación. ¿Comprende? ¿Qué es lo que viene en el programa de las bases curriculares? Que el estudiante fracciona, divide, no relaciona. Entonces, pero profesora, ¿qué tengo que hacer? Tú seleccionaste en la etapa de identificación, ¿cierto? Un entorno en el que vas a identificar problemas, necesidades y conflictos. Y es esa parte en la que ha costado mucho, ¿ya? Es eso, que él se adueñe de este proyecto y vaya entendiendo cada una de las etapas, porque igual tenemos contenidos y tenemos que ir alineando, como dicen ustedes, el contenido, los objetivos, ¿cierto? Con el proyecto propiamente tal, ¿ya? Y va por ahí, pero en relación a lo que es la motivación de la clase, considero que no tengo problema, trabajo mucho las TIC, ¿ya? Y el roleplay, claro, es a través del emprendimiento, ser un emprendedor. Y también ahí uno les apoya en la parte vocacional, les digo que cada actividad que nosotros estamos realizando, por ejemplo el FODA, lo hemos trabajado, el árbol de problemas, ¿cierto? Van a serles útiles a ellos cuando estén estudiando alguna administración o alguna ingeniería, la van a encontrar. Pero que hoy en día para todas nuestras funciones profesionales vamos a tener que manejar estas herramientas. Entonces siempre se le está proyectando para allá, ¿ya? Por lo tanto, era más que nada en el tema proyecto propiamente tal, de que el alumno sea autónomo y que tome la iniciativa, sea proactivo, porque no todas las actividades las vamos a poder hacer en clase. Tienen que trabajar de forma independiente. Y de hecho ahora están trabajando un proyecto, dado la situación pandemia, en el hogar. Y involucran a la familia, porque tienen que liderar un grupo. No puedo lograr que lideren un grupo de compañeros, lideren el grupo familiar, ¿ya? En una problemática que existe en el entorno inmediato, ¿ya? En eso estamos. Y estamos terminando la etapa de exploración para pasar a la etapa de diseño, que es propiamente el proyecto, ¿ya? Eso es lo que quería aclarar en cierto modo, pero igual les agradezco. Para mí ha sido muy valioso participar este año, porque es la primera vez que participo en estas actividades y lo agradezco un montón, ¿ya? Porque me voy con mucha experiencia y pido
participar en todas, entonces me gusta. Así que les agradezco su disposición, sus respuestas y sus aportes, ¿ya? No, Muchas Ninfa, gracias. gracias a ti, y primero felicitarte también, al igual como lo está haciendo Patricia con nuestros colegas, que efectivamente tomes la bandera del emprendimiento, porque acá me permito decir algo. Ser emprendedor o emprendedora en Chile o en cualquier lugar del mundo no significa lo que piensan muchos, como renuncia a tu pega y ponte a vender miel, ¿cierto? No, no se trata de eso, ¿ya? Emprender implica un proceso de lo que tú planteaste. Se convierten las personas emprendedoras en solucionadoras de problemas para el mundo real, ¿ya? Y eso está muy en línea con la asignatura que impartes, pero no solo eso. Tenemos que recordar que los estudiantes también, en el futuro, puede que ellos sean emprendedores independientes, ¿cierto? Que tengan su propio negocio, y eso puede ser ya una gran motivación pecuniaria, a nivel monetaria, de relaciones, que puede ser muy buena, pero por otro lado también pueden haber muy buenos estudiantes que emprendan de vuestros colegios, de los 12 establecimientos que componen el programa PEMPASE, y que efectivamente también ellos pueden ser emprendedores corporativos. ¿A qué nos referimos con ello? Que ellos pueden ingresar a una organización mediana, grande o pequeña, pero efectivamente, como dicen, quizá no, las personas no se pueden hacer indispensables para una organización, pero sí se pueden hacer necesarios. ¿Y cuándo son necesarios? Cuando en realidad son capaces de levantar proyectos, de atraer capital a sus propias empresas donde colaboran en este caso, o las organizaciones, ¿verdad? O incluso diseñar ideas tan innovadoras que realmente hay un antes y un después en los empleos donde ellos trabajan. Entonces tienen puestos estratégicos. Pasar por la formación en educación superior, en la educación media, siempre va a ser relevante, porque justamente, como lo decían Ninfa y todos los colegas, efectivamente ahí es donde adquieren estas herramientas como hablar en público para presentar un proyecto o un problema, ¿cierto? Relacionarse con otros para solucionar el problema a nivel colaborativo, y tantas otras habilidades que estamos envolviendo también dentro de estos talleres de formación para profesionales del programa PEMPASE y de los establecimientos que están asociados. Así que estamos muy en la línea. Lo importante es que se dé este diálogo y que no se queden con las ganas de opinar. Así que les agradecemos a todos quienes están haciendo uso de la palabra, como Ninfa, como César y todas las personas que también han estado participando. Si se me van otros nombres más, pero por favor los invitamos a abrir micrófono o a escribirnos en el chat también vuestros feedback o retroalimentación. Sí, Más súper, cositas. Carlito, sí, la verdad es que ha estado súper nutrida, creo que ha salido muy desde los mismos profesores, ¿cierto? Algunos como que reflexiones que uno hace en el rato, y salen justamente ideas, como lo mencionaban los profes. Y bueno, solo mencionar que siempre es la importancia de contextualizar todo, pues, así como lo hablamos, ¿cierto? De tanto como tomar en consideración lo local, es tomar en consideración claramente, ¿cierto? Las mismas intereses de los estudiantes. Así que también ahí, por lo menos desde, uno lo mezcla, ¿cierto? Como a veces uno se pone muy así como en el contenido, tratar de conversar con los estudiantes siempre, ¿ya? Dar una instancia, quizás uno puede pensar que 2 clases pueden ser perdidas, o cierto, que uno se está retrasando con el contenido, pero dar una clase, un espacio para conversar de los intereses de los estudiantes. Para desde ahí también tener insumos de lo que uno puede hacer como propuestas de trabajo, tanto en el área, ¿cierto?, como en la metodología de problemas, digamos, que más allá del tecnicismo, que uno luego ya va a la pauta, pero para mantener ese interés efectivo, así como lo decía la profe Ninfa, ¿cierto?, el estudiante no se hace responsable porque ni siquiera es algo quizás que le representa, o que sienta que de verdad le va a entregar algo de vuelta, como que lo puede usar. Pero entonces ir planteando acciones quizás que tengan que ver con los intereses que uno detecta, pero en la conversación. Por eso que es tan importante, que es como cuando uno dice, ya, si no aprendió, no pasa nada, ¿cierto? Por más que uno le haga el empeño al otro lado por tratar de que el estudiante enganche, no llego con lo que quiero hacer. Pero es importante abrir las orejas, como lo mencionamos nosotros a veces en algunos talleres, escuchar al estudiante. O sea, hay harta necesidad, así como cuando uno como profe quiere hablar harto, el estudiante también quiere hablar, quiere ser escuchado, y a veces ese sentimiento de que el estudiante está ahí como solo para recibir y no para votar, digamos, como para sacar sus intereses, que lo escuchen. Yo creo que ahí podemos rescatar hartas cosas. Eso mencionarlo, porque más allá de todo, que concentrarnos, digamos, como en la metodología propiamente tal, creo que lo que dice la profesora Ninfa con esto de que uno empieza con la motivación,
pero luego tiene que haber algo que enganche y que el estudiante de verdad se mantenga con estas ganas de resolver lo que se está presentando. Y que tome ahí, por supuesto, la responsabilidad de seguirlo. Yo creo que, como a todos, ¿por cierto? Si no nos llega, no seguimos, pues es como para la obligación, digamos, pero si sentimos que tiene que ver con algo que me toca, que me interesa, que me gusta, que es un problema real, que me va a involucrar a mi grupo cercano, tanto el estudiante, los compañeros, ¿cierto? Como quizá en el hogar, o mis propios intereses, o lo que me está sucediendo, creo que eso aporta mucho, ¿ya? Así que eso quería aportar, porque creo que ahí con respecto a lo que ustedes han mencionado, ha estado súper atingente, digamos, las reflexiones y los comentarios que se han hecho. Bueno, acá, si bien hay Carlos y Patricia, ¿cierto?, exponen una temática, el enriquecimiento del espacio es escuchar lo que ustedes dicen, porque desde la academia se dice de todo, pero todo profe sabe que, como se dice en el vulgar, ¿cierto?, donde las papas queman es totalmente diferente. No hay diapositiva, no hay texto ni documento que a uno le garantice como este éxito de llegar con el estudiante. Y eso no tiene otra cosa que hacer un enganche real con lo que le pasa al estudiante, pues si así estamos todos. Yo creo que de alguna forma esto de la pandemia, qué bueno que nos haga mirar de otra perspectiva la educación, ¿ya? No solo centrado en el contenido, porque eso ya todo el mundo, yo creo que lo sabemos, los estudiantes ya se dieron cuenta hace rato, que no necesitan la escuela para aprender algo que les interesa. Eso tiene que ver con ellos nomás. Pero ¿cómo hacemos el espacio de la escuela una instancia que ellos quieran estar? Que le encuentren el valor a la escuela. Y yo creo que la escucha es un espacio que la escuela puede ganar. Y replanteándose, digamos, como siempre este espacio que ha sido como de la entrega de alguien hacia ellos, sino que esta vuelta de escuchar lo que los estudiantes quieren. Giovanna, tú diste en el clavo en algo súper interesante que tiene que ver con las voces de la academia, que de hecho somos un poco lo que representamos nosotros en esta vinculación universidad-establecimientos educacionales también. Y veo a colegas del Liceo Alberto Gallardo Lorca, que es de Punitaqui, ¿cierto? Quiero darles un cordial saludo a todos los que están presentes, pero especialmente a ellos por una razón en particular. A veces nosotros entregamos etiquetas tales como, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, responsabilidad, aprendizaje basado en proyectos. Sin embargo, muchos de ustedes ya los han estado implementando, quizás no con ese rótulo y ese nombre. Y me permito contar una breve anécdota de una visita que tuve justamente al Liceo Alberto Gallardo Lorca de Punitaqui, donde la carrera de agronomía, ya que justamente también tienen esta estructura polivalente, realizan una acción muy interesante. Ellos cosechan, primero siembran y cosechan sus propias hortalizas, ¿cierto? Tienen un pequeño huerto donde realizan este proceso, porque obviamente forma parte del proceso formativo de los estudiantes en esta carrera. Luego de ello, ellos mismos etiquetan estos procesos, obviamente esto fue pre-pandemia, ¿cierto? Etiquetan, envasan estas hortalizas, ¿verdad? Todo lo que ellos cosechan, y luego de ello también después realizan la venta de estas hortalizas. ¿Y qué pasa? Yo pregunté, oye, ¿pero qué se hace con ese fondo? Y mira la respuesta interesante. Se toma para los próximos estudiantes que van ingresando y se compran materiales como semillas u otros que son insumos para poder sustentar el proceso formativo de los que van ingresando. Díganme si no, ese es un ejemplo de la solución a un problema. ¿Cierto? Que efectivamente puede ser cómo implementamos, ya que estamos con las preguntas, cómo implementamos de manera efectiva, eficiente, ¿cierto?, una carrera técnico-profesional como esta, ¿cierto?, como agronomía en un establecimiento donde podemos tener problemas de sequía, de limitantes de tipo recursos, por ejemplo, miles de otras cosas que puedan aparecer, pero ¿qué es lo importante? Cómo nosotros desde la creatividad damos una solución. A mí me pareció muy interesante, quería plantearlo porque seguramente cada uno de sus establecimientos educacionales también está realizando grandes soluciones a problemas a través de este tipo de procesos. Que quería permitirme este espacio para compartir con ustedes, y felicidades tanto al Liceo Alberto Gallardo Lorca como los 12 liceos que forman parte de esta red, porque sin duda, como les digo, tienen este tipo de procesos ya instaurados y solamente hay que comenzar a visibilizarlos. Así es, Carlito.
Ya, bueno, Hoy día estamos de cumpleaños. Estamos de cumpleaños. Excelente, don Alejandro. Estamos de cumpleaños. 35 años, 39, por ahí. Feliz cumpleaños, No acortamos la edad. Con casa nueva, don Alejandro, pues. Sí. La anécdota era para eso. Sí. Y agradecido a ustedes por recordar. Buen detalle, Carlito, Sí, nosotros siempre nos acordamos de usted. Siempre nos acordamos. Felicidades, entonces. Uy, eso pasa. Sí, pues ahí hay confianza ya. Muchas gracias. Así que muchas gracias, sí. Bueno, ahí a don Alejandro, ¿cierto? A través de él y con las profesores que están presentes. El otro día don Alejandro nos compartió el mural de su establecimiento, que me parece, es hermoso, es hermoso. Y ahí nos emocionamos porque qué ganas de estar, de poder ir a visitarlos, de verlos. Así que esperemos que ya nos falte poquito para poder volver a vernos de forma presencial. Ya, chiquillos, vuelvo entonces como en honor al tiempo, porque ya cumplimos el horario, ¿cierto? Predeterminado. Yo dejé ahí también nuevamente el link de la encuesta para los docentes, ¿cierto? Que nos ahí hagan su retroalimentación con los talleres. Nada, agradecer, ¿cierto?, su participación al profe Carlos, a Patricia del equipo, ¿cierto?, Ricardo que nos está acompañando hoy día también del equipo, con parte del equipo, ¿cierto?, que presentamos todas estas acciones, dejarlos invitados, ¿cierto?, para el próximo taller, y mencionar, ¿cierto?, que hoy día también, además, terminamos nuestra semana de exploración vocacional, así que ha estado bien bueno eso, tenemos harto inscritos de los estudiantes, bien motivados a la participación, y la próxima semana comienza la Academia PASE para los estudiantes, así que desde el lunes también voy a estar enviando el link de formulario para que los chiquillos se inscriban y puedan preparar la prueba de transición para los que tienen intereses, ¿cierto?, en que los apoyemos en esta pasada con la prueba, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, un abrazo gigante, fraterno, como siempre, un agrado poder estar con ustedes y participar, ¿cierto?, en estas instancias. Muchas gracias a todos los profesores que nos han acompañado hoy día, los que se tuvieron que desconectar. Así que eso, un abrazo a todos, muchas gracias y nos estamos viendo. Y no se olviden de la encuesta, por favor, ahí está en el chat. Gracias. Muchas gracias a todos. Y perdonen si hay un ruido. Hasta luego, No que se estén escucha bien. bien. Gracias, que estén muy Chao, que bien. tengan lindo fin de semana. Chao, chao. Gracias, Bonito colega, fin que de estén bien. Gracias. Nos vemos en el Adiós. siguiente taller. Adiós, adiós. Adiós. Cortemos.